Mi etapa escolar fue un infierno. Tartamudeaba y mi ritmo de aprendizaje era diferente. Me hicieron sentir que era tonta y al final fue al revés. Bueno, me siento muy identificada con la historia, seguro que muchos de vosotros también. Hoy vamos a hablar de educación, de metodologías de enseñanza y bueno, y por supuesto de negocio, porque tienes un negocio. Bienvenida a un nuevo capítulo de Blinked, Paula. Muchas gracias por invitarme. Nada, de nada. Bueno, ¿quién eres? Cuéntame. Vamos Pues a empezar desde el principio. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y cuéntame un poco el proyecto. Vamos a empezar desde el principio, pero contando un poco cómo comenzó todo esto. Pues al final realmente todo comienza para mí, con mi disfemia, que se llama, ¿no? Con mi tartamudez. ¿Así se llama técnicamente? Técnicamente se llama disfemia. Entonces, no se sabe bien cuándo empezó, ¿no? Hablándolo con mi familia y tal, hay distintas teorías del nacimiento de mi hermana, que ha sido genio y figura de siempre, entonces supongo que desde pequeña ya la envidia de tu hermana pequeña, que es maravillosa. Tuve una hipoxia cuando era pequeña, que tuve una crisis febril y mi padre me tuvo que hacer el boca a boca y tal, entonces en el ascensor porque no llegaba al médico. Entonces, no sabemos, mi tía que es psicóloga decía, pues es que yo creo que eso a lo mejor te afectó. O lo que me han dicho toda mi vida de psicólogos y logopedas y tal, que mi cabeza va mucho más rápido que mi boca. No lo sé, pero para mí ha marcado mi vida el tema de la disfemia, de la tartamudez, porque al final eso desde chiquitita he sido diferente. Es verdad que yo soy diferente, ahora ya lo tengo aceptado, ahora ya me gusta, soy rara y me encanta ser rara, me ha costado muchísimos años aceptarlo, pero siempre he sido diferente y el tema de la tartamudez no te ayuda nada a tener habilidades sociales, no te ayuda a tener amigos, no te ayuda a que te valoren, porque al final no deja de ser algo que tú intentas expresar una idea que no te sale. Entonces, al final lo que haces es que intentas hablar lo menos posible para que no te salga. Yeah. Son cosas, o sea, tonterías. Un ejemplo tonto, mi nombre es Paula y el fonema P, para una persona con tartamudez, con disfemia, es súper difícil de pronunciar. Entonces yo me llegaba incluso en el cole a cambiar mi nombre por no tartamudear delante de toda la gente. Cuando el típico que llega un profesor externo y te dicen, ¿cuál es tu nombre? Y te dicen, ¿cuál es tu nombre? Y dices, Paula. Pues el decir Paula, que a mí ahora me sale perfectamente, me siento muy orgullosa, era un horror. Entonces a lo mejor me llegaba prefería hacerme la vacilona y decir de nombre que quedarme atascada. El leer en voz alta, que es que... Bueno, eso es un trauma para todos. Para todos, pero imagínate cuando encima no te sale, ¿sabes? Sí. Y todo el mundo callado, nadie me ayudaba. Entonces realmente mi etapa escolar, como dices, fue un infierno porque eso, no me salían las cosas, se pensaban que era tonta, como ya no hablas bien, pues eso. Muchas cosas que te hacen pues tú sentirte como al final los demás piensan que eres, ¿no? Total. Entonces las etiquetas, yo lucho muchísimo como profesional ahora contra las etiquetas, porque ahí se quedan, ahí están. Entonces mi historia empieza de niña, yo creo que eso me marcó, tuve la grandísima suerte de que soy una persona súper funcional y súper bien y muy feliz por mi familia, porque al final yo tenía el apoyo de mis padres principalmente y mi hermana, como os digo, pero mis padres al final, yo en mi casa era súper feliz, súper tal, y ellos me hacían sentir perfecta y en todo siempre ha sido súper apoyo y era la típica familia en la que jugábamos en la alfombra y tal, recuerdo cosas súper, entonces yo fenomenal y feliz, pero joder, yo para mí recordar el colegio era horroroso. Yo tengo que decir que por eso yo he dicho que me siento identificada, porque yo también tengo como mis pequeños traumas en el colegio. Al final esas clases de te separo porque vas en un nivel de matemáticas más bajo, el empezar en el colegio a lo mejor un poco más tarde, que antes no siempre se empezaba a los 3 años en esa etapa infantil, se empezaba más tarde y me costaba leer la vida. De hecho, yo siempre he dicho que me ha enseñado a leer mi madre, no el colegio. Porque me costaba muchísimo y al final esas dificultades, lo que tú dices, era el típico día en clase que estás en una mesa de estas redondas y a cada uno le toca leer un párrafo. O sea, yo lo tengo en la cabeza, de decir qué horror, qué mal lo pasé. Y era principalmente por eso, leer en alto para mí era... Claro. Y no tenía tartamudez, o sea, no me quiero ni imaginar tú. O sea, yo simplemente leía mal, porque era una niña que todavía no sabía leer. Y es verdad que encima soy del 30 de diciembre, o sea, que eso también no ayudaba nada. Yo soy del 30 de octubre, o sea, que tampoco soy de las mayores. Y sí, se pasa muy mal. Y se queda. O sea, yo todavía...
el hablar, cuando hago reuniones en el colegio, los profesores se parten de risa conmigo porque es que estoy la media hora antes de empezar, es que parezco un león enjaulado. Estoy ahí, pero que lo vas a hacer bien, que lo vas a hacer bien y tal. Y me pone muy nerviosa todavía, que luego no me sale, que luego es verdad que no suelo tartamudear, pero ahí lo tengo. Claro, es que son muchos años de esa vivencia. Totalmente. Que se queda, de la infancia marca muchísimo. Entonces, a lo que te venía con el tema de la disfemia que ha marcado mi vida, yo me acuerdo, pues eso, ya en primero de BUP llegó una amiga, porque no tenía amigas, ¿sabes? O sea, me empujaban, yo me acuerdo que se me rompió una pierna y me pegaron y me empujaban y tal. Vale. Sí, me rodearon. Entonces, es verdad que con los chicos me llevaba algo mejor, pero las chicas, bueno, pues como no, el liderazgo, ¿no? Como no le caigas bien al líder, ya estás fastidiado. Y yo me acuerdo que a lo mejor había niñas que quedaban conmigo fuera del cole, pero luego dentro del cole no eran mis amigas. Entonces es como, qué mal, ¿no? Te marca mucho. Luego ya llegó la que todavía es de mis mejores amigas y es una maravilla. Y ya, bueno, pues me sentía un poco más acompañada. Y en la universidad fue cuando ya despegué, ¿no? Pero digo que cambió mi vida porque yo al final estudié Magisterio de Educación Especial. Sí, eso te iba a preguntar. Claro, entonces decidí estudiar Magisterio de Educación Especial. Todo el mundo estaba un poco en contra, la verdad, porque era como, ¿pero por qué? ¿Sabes? Educación Especial ahora se llama Pedagogía Terapéutica, pero claro, yo estudié hace muchos años ya. Y mis padres, por ejemplo, decían, ¿por qué no? Ellos, claro, ellos sí que sabían que yo sí que valía. Ellos me decían, ¿pero por qué no haces otra carrera así como más complicada que tú puedes? Me gustaba mucho la medicina, ¿por qué no haces medicina? Yo me sacaba unas notas horribles, claro. Y yo decía, ¿pero cómo voy a hacer medicina? Pero si yo soy tonta, claro, toda mi vida pensando que era tonta porque es lo que me han transmitido toda mi vida. Y decidí hacer educación especial. Me acuerdo que nos hicieron una actividad en la carrera que decían, ¿por qué has estudiado esto? Y yo me eché a llorar mogollón porque analizando por qué yo me he sentido siempre tan diferente, tan poco apoyada, solamente por mi familia, pero en el cole nadie me apoyaba, nadie me entendía, que decidí hacer eso por justamente hacer algo para apoyar a estos niños que son diferentes y que necesitan algo más. Entonces, realmente, por eso digo que marcó mucho, porque ya yo estudié esto solo por y para eso. Solo para eso. Sí. ¿Qué pasó? Pues estudié educación especial, me metí en un voluntariado que estuve 3 años para ver si realmente a mí me gustaba la educación especial o no, porque no deja de ser algo complicado. Es complicado, sí. Me encantaba. Luego estudié psicopedagogía para ser orientadora y para ya no solamente trabajar con los niños, sino poder orientar a familias, poder orientar a profesores, para que ellos también, es súper importante, ¿no? Porque hay profes que a lo mejor, oye, pues no han vivido esas vivencias y no tienen por qué entenderlo, ¿no? Yo creo que de hecho que muchísimos, lo que yo he vivido, muchísimos profesores de colegios en ocasiones públicos están poco reciclados, o creo yo que están poco reciclados, o que tienen como a veces incluso como poca empatía. Yo no sé si es porque hay muchos niños, porque el sistema al final tienen una organización específica que no les permite tiempo para dedicarle a esos niños, pero yo en mi época, por lo menos, espero que seguro que ahora ha cambiado mucho. Yo recuerdo profesores como muy de la antigua usanza y muy, muy rígidos, como poco empáticos, ¿no? Y yo sí recuerdo, o sea, a mí me han llegado a decir en clase, esta niña es tonta. Sí. Es que esta niña es tonta. Y yo decía, pero si lo único que estoy haciendo es contestar una pregunta, o no contestarla por miedo escénico, claro. puro miedo escénico. Sí, yo me acuerdo, mi hermana siempre dice que la llamaban vagoneta. Tú sabes, a mi hermana que todavía dice, la vagoneta, ¿tú te crees? Es que tal, es que todo eso te marca. ¿Cómo puede un profesor decir a un niño vagoneta y que le etiqueten como vagoneta? Y mi hermana tenía dislexia, entonces no se la ha diagnosticado nadie, lo miramos ella y yo cuando estudié psicopedagogía, dije, Miriam, a mí me parece que esto cuadras tú, ¿no? Pero nadie te orienta, nadie te tal, por eso estudié psicopedagogía también, ¿no? Para esa orientación. Luego hice un máster de atención temprana y luego me fui a trabajar a Estados Unidos. Qué guay. Hice en un programa de profesores visitantes en Estados Unidos. Sí, sé cuál es, que es como el intercambio que hacen. Eso es. Entonces, nada, pues me cogieron para trabajar en Estados Unidos y estuve trabajando allí en un colegio público. Ha sido la mejor y peor experiencia de toda mi vida porque el colegio estaba en la ciudad, o sea, en el Bronx de Indianápolis. Entonces, me acuerdo que nos dijeron, no viváis cerca del colegio, porque es un barrio, complicada. Ese mismo verano había habido un asesinato de una familia entera, o sea, era una zona complicadilla. Y claro, yo lo pasé fatal, porque era mi primer año, yo no hacía más que probar cosas y más cosas y más cosas. Encima, claro, yo tenía 23 años, era española y era blanca, que me lo decían las familias, tú
¿sabes? Esta niña blanca me vas a venir a decir a mí, no sé qué. Que había mucha comunidad afroamericana. Claro, la mayoría eran afroamericanos y entonces, claro, yo no tenía ningún tipo de respeto para ellos. Luego, otra de las cosas que me ha marcado mi vida, ahí lo aprendí cuando conseguí conectar con los peques, porque al final entendí que no es que estuvieran fastidiándome a mí, porque no dejé de tomármelo a lo personal, porque, bueno, me tiraban mesas, o sea, era una cosa de verdad. O sea, muchísimo acoso, muchísimo Fatal, bullying. fatal, sí. Oye, yo es verdad que no he sufrido violencia directa, obviamente es indirecta, insultos, violencia directa, típico que te tiren alguna cosa, pelotitas de estas de clase o cosas así, pero ojo, vivir esa violencia y tener que volver a clase todos los días. Claro. Yo me acuerdo que en la mesa me escribían insultos en inglés. O sea, era súper complicado y yo no me hacía con la clase. Yo decía, ¿pero qué hago? Y entonces decidí empezar a ganarme a los niños poco a poco, empezar a conocerles, a preguntarles, en otro idioma encima, que tampoco es que yo fuera súper crack en inglés. Pero, bueno, pues conseguí ganármelos y ya fue otra clase, fue otra cosa maravillosa. Me acuerdo cuando fueron mis padres a verme allí, que una madre les dijo, yo no sé qué ha hecho tu hija, dice, pero mi hijo es otro. Mi hijo viene a clase y es otro. El año anterior había tirado una mesa a una profesora embarazada, le había dado en la tripa. Y además allí hay mucha agresividad en las aulas, de hecho... Hay policía de los colegios públicos, ¿sabes? Yo eso, vamos, tengo poca experiencia, pero en Florida también tuve experiencias en Florida y tal, y tenía amigos que tenían hijos adolescentes, y yo me acuerdo cuando venían a contarnos los simulacros que hacían. Claro. Hoy hemos hecho un simulacro de, pues eso, de tiroteo. Claro, de tiroteo. Hoy de repente han sonado las alarmas y ha empezado el colegio a producir de la nada, pipi. Y claro, el chaval que venía de otro país también decía, venía aterrorizado. Decía, solo es un simulacro. Dice, pero es que vengo aterrorizado. Sí. Y es verdad que, claro, es una cosa que en España no estamos habituadas, pero los padres allí dejan a sus hijos en el colegio sabiendo que eso puede ocurrir. Sí. De hecho, cuando yo estaba allí, sucedió lo del Parkland, o había una zona en Florida, un poco más al norte, el sur de la Florida, pero un poquito más al norte de Fort Lauderdale, y sucedió lo del instituto ese que hubo un tiroteo en un instituto en Florida. Uno de tantos. Parkland o algo así. No me acuerdo del nombre, pero estaba yo por allí y me acuerdo perfectamente cómo fue. Yo estaba como cerca, como a media hora o 3/4, y me acuerdo perfectamente cómo lo vivimos todos. Era como... La gente estaba como diciendo... Es que hay mucho miedo, es que realmente hay mucho miedo. Yo me acuerdo que había simulacros de tornados. Ah, sí, también. Y claro, de huracanes. Yo de huracanes no, eran tornados. Yo vivo de huracanes allí. Claro, porque en Florida al final, pero en Indiana no había huracanes, o sea, había tornados. Y yo decía, tornados. Encima el tornado, vivimos 5 tornados en lo que yo vivía allí, no ¿sabes? No lo puedo creer. Que sí, yo he vivido huracanes, es verdad que lo bueno que los huracanes te lo van avisando. Y viene un huracán y tienes que huir y tal, y no sé qué, pero tornados, claro, tornados se producen, vamos, yo no tengo ni idea, sí, es como... se producen de repente, ¿no? Luego lo vas como pillando, ¿no? Cuando tú ves una tormenta y ves que el cielo se pone negro y no sé qué, es como, ostras, vámonos a casa, ¿sabes? Y asusta, pero ya eso, simulacros de tornado, de incendios, que es lo normal, claro, es lo que menos miedo te da, y luego lo de los tiroteos, que al final asusta. Pero para mí fue, ya te digo, la mejor experiencia. Yo creo que eso me ha marcado también mi vida porque lo pasé tan mal, aprendí tanto, que el resto de mi etapa como profesora ha sido mucho más fácil, realmente. Totalmente. Porque claro, empecé aquí y todo era como, ya está. Y al final aprendí que realmente el truco con los niños, el truco en la educación es conectar con ellos. Ya está. O sea, con que tengas eso hecho, ellos no te van a ver como una pared que les estás intentando llevar por el camino que tú consideras. No, les estás entendiendo, tal. Entonces, pues igual eso, toda mi etapa de lo que no había pasado conmigo, yo como profesora sí que lo intento hacer y por eso disfruto tanto como profe, ¿sabes? Porque al final es eso, me gusta mucho y conecto con los peques y fue una etapa maravillosa. Luego llegué a España y trabajé en un colegio privado de estos súper potentes de La Moraleja y tal. Luego estuve en una escuela infantil de atención temprana y mientras trabajaba en esto estudiaba la oposición y aprobé la oposición. Ajá. Y entonces me saqué la plaza. Sí, yo soy funcionaria docente. Me saqué la plaza con 25 años. Y qué pronto todo. Qué pronto todo, sí. O sea, estaba yo calculando y tal, porque al final antes las licenciaturas eran más tiempo, luego máster, o sea... ¿Lo hiciste todo muy rápido? Lo hice todo muy rápido. Bueno, realmente en el tiempo, pero... ¿Eso tú crees que, o sea, había una parte de ti, o sea, que tenía más habilidad por estudiar? A mí se me da muy bien estudiar, lo que pasa es que lo descubrí en la universidad. Claro, sí. Porque como toda mi vida había sido tonta, ahí dije, ostras, pues igual no soy tan tonta. Entonces, cuando en educación especial, en el primer año,
fue cuando mi cabeza cambió, todo en la universidad es todo súper diferente, yo creo que es un fallo muy grande cómo lo hacemos en los colegios, porque luego no te están ayudando a adaptarte ni a la universidad ni al mundo laboral. Es que no tiene nada que ver. Tienes pura libertad de claro, voy, no voy, son es pura responsabilidad. y tú tienes que responsabilizarte de tu aprendizaje y tener los objetivos y cumplirlos. Yo también. ¿Por qué no nos enseñan a eso? Sufrí un cambio tremendo del instituto, de la FP, y luego de repente cuando llegué a la universidad, efectivamente yo fue como otro tipo de... Aparte, ya no solo la libertad que te daban y demás, y la responsabilidad que tú tenías que tener, sino como yo ahí como que también me pasa un poco igual, descubrí un poco también el decir, si es que yo tengo potencial, al final me saqué la carrera de 5 años en 4, tal, o sea que estoy como mira, o sea que tú sí que lo hiciste en menos. Yo lo hice, es que estudié una licenciatura de esas de 5 años que eran infinitas, y me obsesioné a terminar prontísimo, tenía obsesión, entonces me cogía más asignaturas y iba sacándome primero, luego me saqué segundo y un poco de tercero y un poco de cuarto. Entonces cuando llegué al 5º año prácticamente solo tuve que hacer prácticas y poco más, pero igual la obsesión, a pura de decir, tengo que terminar y tengo que meterme al mundo laboral. También venía de una FP, entonces iba como con un poco de... Claro. Entonces te decía lo de qué pronto, porque... No, al final como soy de 30 de octubre, como soy de finales, claro, entré a la carrera con 17. Claro, efectivamente. Entonces, pues lo hice todo en los años realmente, y con 23 fue eso cuando me fui en julio, me fui a Estados Unidos. ¿Fue tu primer trabajo? Fue mi primer trabajo en Estados Unidos, por eso te digo que un poco, o sea, me dieron por todos los lados. Eso te iba a decir, muy valiente, porque yo, sí que conozco otras personas que han ido, tengo una amiga que también se fue una temporada y su marido también se fue, y que ellos los dos son profes, y ostras, es una aventura. Es una aventura, y yo siempre digo que los Estados Unidos, para bien y para mal, es un shock tremendo. Yo lo disfruté un montón. Yo también, pero es totalmente... O sea, es como las pelis. Yo me acuerdo siempre decía, es que es tal cual la peli que ves, las series y tal, es lo mismo. Entonces, es verdad que es un choque cultural súper complicado. Pero me gustó, me adapté, lo disfruté. Además es eso, vas solo, no conoces a nadie, no sabía dónde vivir. Yo me acuerdo que nos dieron, el ministerio nos cogió un hotel de 4 días. Y al 4º día yo no sabía dónde iba a vivir, no tenía coche, no tenía casa, no conocía a gente, íbamos un grupo ahí de españoles, pero yo decía, ¿qué hago? Vivo sola, vivo con gente, yo no conozco a esta gente. Tenía 23 años y yo me acuerdo llamar a mi madre desde el hotel, decir, mamá, no sé dónde voy a dormir hoy, llorando, digo, no sé dónde voy a dormir hoy, o sea, me voy con mi maleta y no sé qué voy a hacer. Y luego nos llevaron al cole para ver el cole. Y la volví a llamar llorando, tengo una clase para mí, no sé qué. Y ya mi madre decía, estás loca, ¿sabes? Porque la llamé como en una diferencia de 1 hora con 2 cosas súper diferentes. Y entonces fue muy guay, ¿no? Y aprendí muchísimo y lo que te digo, me ha marcado también yo creo que el resto de mi carrera totalmente. Seguro. Entonces luego me volví, estuve trabajando en el colegio privado tal, y aprobé la oposición. Entonces, claro, ahí ya estuve trabajando en primaria ciertos, pues como 3 años o 4. Y a mí no me gustaba, ¿sabes? Yo no me sentía nada a gusto. O sea, ¿estabas con una clase como docente o en Estados Unidos? En el público ya trabajaba como PT, entonces ya lo que trabajaba pues era apoyando a los peques. La idea es apoyarlos dentro de clase, pero bueno, ahí yo reconozco que el sistema educativo y yo no estoy de acuerdo con el sistema educativo, de hecho por eso he montado un colegio. Claro. Porque pues he participado en él tanto en privado como en público y tal, para mí los profes son maravillosos, pero no nos cuidan absolutamente nada, y hay un sistema educativo que hay un problema de base muy, muy, muy potente, que para mí es la ratio. Si tú tienes 25 niños por profesor, no puedes pretender que el profesor atienda a esos niños. No, totalmente. Sí. Es inviable, porque puedes ser el mejor profesor del mundo, pero no vas a conocer bien a esos niños, no vas a poder atender sus necesidades para que los peques puedan aprender bien. Al final no te queda otra que centrarte en lo curricular, en transmitir conocimientos, pero bueno, que tampoco, o sea, porque al final muchas veces no te queda otra que eso, el libro, y sigue el libro, hacemos todos ese ejercicio y todo y tal. Entonces yo decía, joder, ¿y los que están por arriba? ¿O los que están por debajo? Entonces en el colegio en el que trabajaba el privado, estuve sustituyendo, y los profesores, claro, yo a los que tenían más dificultades los tenían al fondo de la clase. Entonces yo me los puse lo primero, porque al final tienen una necesidad y tienen que tal. Y yo me acuerdo que los padres era como, jo, Paula,
de verdad, gracias porque ves a nuestros hijos, ¿sabes? No los ves como un problema, los ves como que tienes que atenderlo, pero es cierto que es Sí, muy normalmente difícil. es cuanto más muy lejos difícil. los tenga, mejor, porque no me... O sea, la típica frase de... Es que molestan al resto de los niños que sí que quieren estudiar. Entonces yo lo que hago, que yo también les entiendo, no les critico, ¿eh? Lo que hago es básicamente... ¿Te vas a la media? Claro, les llevas atrás, los aíslas todavía más de la clase y de tal. Los permites también hacer otra serie de cosas que a lo mejor tú no ves tan de cerca, y a los que sí que quieren estudiar los acercas. Que yo entiendo que es un método de supervivencia, puro y duro. Es supervivencia. Mira, me quedo con esa frase porque la he pensado muchas veces. Es que a mí mi sensación como profesora del tradicional es que a los profesores sobrevivimos. Sí, literal. Te lo prometo. Entonces es eso, no nos cuidan, luego cambian de ley, cambian de no sé qué, ahora vamos a poner con competencias, ahora no sé qué. Pero si el problema no es ese, si el problema es que no tenemos capacidad los profesores de atender a los niños como realmente se merecen. Tú no sabes cuáles son sus fortalezas, tú no sabes cuáles son sus necesidades emocionales. A nivel social no tenemos capacidad de ayudarlos porque no tienes tiempo, literal. Siempre comento el tema del patio. Estás en el patio con los niños y los profesores nos turnamos para desayunar o para estar en el patio. Estar en el patio ya es un rollo, pero no te toca desayunar. Y estás cuidando a un montón de niños que es que no los conoces, a muchos de ellos. Entonces, un peque te viene y te dice, ¡jo, profe! Que tampoco a lo mejor sabe tu nombre. Es que no sé quién me ha dicho no sé cuántos. Y tú dices, no sé quién eres tú. Yeah. Y no sé quién es no sé quién. ¿Cómo te voy a ayudar a resolver un conflicto? Entonces, claro, todas estas cosas a mí me fueron como minando mucho. Me acabé metiendo a educación especial porque ahí al final tienes mucha más libertad de hacer lo que puedas y lo que quieras con los peques porque tienes 6 o 7 niños por clase. Claro. Entonces, por eso te digo que para mí el problema principal es la ratio, porque los profes estamos absolutamente ahogados. Entonces me metí a educación especial y yo la hago ahí ya, pues vino mi otro gran cambio, ¿no? La maternidad. Entonces ya tuve ahí a mi hijo mayor y bueno, pues pues ya te metes en la crianza respetuosa, te metes en lo que una mamá siente, ya no solamente yo como niña lo que sentía, lo que me hacían los profes, sino también cómo los papás sienten a sus hijos y cómo muchas veces, pues, yo siempre digo, a mí me encantaría que mis hijos estén en un cole en el que les den los profesores lo mismo que yo quiero que les den, ¿no? Es como complicado porque son muchos niños, pero ahí ese fue mi otro gran cambio, ¿no? El tener a mi hijo mayor. Y luego, por circunstancias del trabajo de mi marido, nos fuimos a Logroño a vivir y entonces tuve que dejar de trabajar porque mi hijo tenía muchos problemas de salud y tal. Y estudié un máster, me dijo mi marido, ahora puedes estudiar el máster de neuropsicología aplicada a la educación que tanto querías. Y fue un error para él máximo porque ahí fue cuando dije, vale, ya no puedo volver al público, ya no puedo volver a trabajar en el tradicional, tengo que hacer algo. Yo me acuerdo que estaba en una cafetería estudiando una asignatura que se llamaba lateralidad, que yo decía, una asignatura entera de lateralidad, si lateralidad es izquierda-derecha, digo, ¿qué sentido tendrá una asignatura entera? Y cuando me empecé a profundizar en la lateralidad y tal y cual, ya dije, es que yo tengo que montar un colegio. Yo tengo que montar un colegio en el que los profesores seamos los que nos adaptamos a los niños y no al revés. Porque al final tienes un grupo muy grande y claro, los niños se tienen que adaptar al profesor. El profesor no tiene capacidad, es imposible que tú te adaptes a los 25 niños con sus 25 cerebritos, 25 necesidades, es inviable. Entonces ahí ya dije, es que hay un fallo también de base, que es que los niños tienen que hacer un doble proceso a la hora de aprender. Tienen que entender lo que el profesor les dice a su manera y luego transformarlo a la manera en que su cerebro aprende. ¿Por qué hacemos ese doble proceso? ¿Y cuál crees que es el ratio? Aunque luego ya entremos un poco más en la materia, ¿no? En la parte esta de la filosofía educativa, pero ¿cuál crees el ratio perfecto? Yo el ratio perfecto lo pondría en 6 niños. Lo que pasa es que, claro, eso sería impagable. Entonces, claro, tienes que tener el equilibrio entre que ahora ya mi negocio, claro, acabé montando el colegio. Entonces tienes que llegar al punto de lo que un profesor es capaz de controlar, porque al final es eso, es controlarlo, pero que también tengas que mantener el negocio, evidentemente. Claro, o sea, no tienes ningún tipo de ayuda, no tienes ninguna subvención, todo el dinero que los padres pagan es lo que tiene que mantener a los profes, al colegio, tal y cual. Entonces, yo, por ejemplo, tenemos una ratio de 12. En este tipo de coles es verdad que están entre 10, 15, una cosa así. ¿Por profesor? Por profesor. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que tenemos 2 profesores en cada clase con un máximo de 24.
También según la edad, a lo mejor cuando son más mayores sí que puedes tener algún peque más porque ya son más autónomos, ¿sabes? En cuarto, quinto y sexto, pues a lo mejor ya en vez de 12 yo sí que veo que con 14, 15 pueden incluso el profesor estar a gusto y estar bien. Los pequeñitos tenemos 11 por profe. Este año, por ejemplo, tenemos 2 profesoras para 18 peques y así están bien, claro. Porque tú tienes a una profesora que está a lo mejor trabajando con peques y otra a lo mejor está controlando he tirado todo el agua, no sé qué, se me ha escapado el pis, cosas así, que es importante. Y bueno, ya hemos dicho, montaste el colegio. Monté el colegio. Vale. Inicialmente, o sea, todo el planteamiento fue por todo lo que hemos hablado, montaste el proyecto, o sea, ¿cómo uno se plantea montar un colegio? Porque, ostras, no estamos hablando de un negocio, para mí creo que es difícil, es un negocio complicado. Es muy difícil, la verdad es que sí. Y yo creo que es como cuando tienes hijos, que no te llegas a imaginar lo difícil que es hasta que los tienes. Porque es más complicado de lo que yo me esperaba, la verdad. Pero viene otra vez, vuelvo a la tartamudez, ¿no? Vuelvo a que yo no me sentía bien y luego aparte mis hijos. Yo era madre y luego mis hijos, mi hijo mayor tiene altas capacidades. Entonces mi hijo mayor aprendió él solo con 3 años, con 2 años ya sabía todas las letras y con 3 años él ya aprendió cómo se leía. Y entonces, claro, yo he trabajado en el público 9 años. Y yo decía a mi marido, digo, ¿pero qué hacemos con este niño? Entonces, cuando nos fuimos a Logroño, ya le metimos a unas escuelas alternativas, a escuela infantil alternativa, en la que se individualiza más, se les deja más libertad, porque es que hay escuelas infantiles en las que están ya con cuadernillos haciendo fichas. Es que el niño tiene que jugar, tiene que explorar, tiene que manipular. Entonces, bueno, pues ya ahí empezamos en este tipo... Bueno, mi hijo empezó en una escuela infantil tradicional porque la elegí, porque estaba al lado de mi colegio. Y claro, me acuerdo que ya me citaron, yo con mis compañeros nos partía de risa, digo, joder, me han pedido una tutoría, digo que tiene 9 meses, ¿sabes? Yo decía, que no se espera con este niño porque ya me decían que era diferente. Entonces, claro, es que no hace lo que hacen todos los demás, y yo decía, bueno, pero eso es malo, ¿sabes? Pasa algo, meses, es que no, con 9 meses. Entonces yo con mis compañeros nos partíamos de risa, digo, madre mía lo que nos espera, ¿no? Y a mi marido le decía, joder, que si con 9 meses nos han citado ya una tutoría para decir que es diferente, que no hace lo de todos los demás, porque él quería observar, él no quería dormir, él quería estar siempre tal, entonces no entraba en los ritmos que las profesoras consideraban necesarios por el grupo. Otra vez más, el grupo tiene que hacer esto, tú no lo estás haciendo, eres raro, eres diferente y me molestas. Entonces en Logroño le metimos en otra etapa, luego ya cuando cumplió 3 años le metimos a una escuela Montessori y la verdad es que ella, Elena Moreta, me ayudó muchísimo, muchísimo a montar Moonlight. Sí, porque al final, claro, yo me metí, hice la adaptación con mi peque y tal, y como yo era PT además me quedé como más tiempo y me decían, pues nos ayudas también. Y entonces ya le dije, es que yo quiero montar un cole en Madrid. Y entonces ella me fue guiando un poco en cómo lo haces. Pero claro, ¿cómo haces? Yo quiero montar un cole, pero ¿cómo lo haces? Entonces la idea del cole nace de mi experiencia de toda la vida y que yo no quería que mi hijo, porque mi marido igual, mi marido lo pasó muy mal en el colegio, entonces nosotros siempre decimos, no sabemos si esto va a ser mejor, peor, claro, tenía 2 años, ¿no? Si esto va a ser mejor o peor, pero lo que no queremos es que viva lo que nosotros hemos vivido porque sabemos que eso no merece la pena. Entonces esa era la idea. Lo probamos y resulta que súper, ¿no? Súper bien porque se adaptan al niño, el niño aprende a su ritmo. Y ahora me cuentas, me vas a contar un poco porque... Ahora te cuento de... Para los que no sepan lo que es el método Montessori, la parte esta de neuropsicología infantil, que bueno, a mí lo tengo que leer porque quería que me contases un poco, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es el método Montessori? A ver, todo empezó con la neuropsicología infantil realmente. Entonces si tú conoces cómo el cerebro del niño aprende, tú vas a poder adaptarte mejor como profesor a que aprenda de una forma más cómoda para él. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que el sentido que primero se desarrolla de los niños es el táctil, ¿por qué nos centramos solamente en los colegios en la vía sensorial auditiva y visual? Porque todo lo que hacemos es oír y ver. ¿Por qué no aplicamos o ampliamos a todas las áreas sensoriales que hay? La táctil es importantísima. Pues con temas como esos, con temas como las funciones ejecutivas, si yo sé que hay de adulto se les va a pedir unas funciones ejecutivas a los niños, que es lo que decimos de la universidad, que ahí tú te apañas, te organizas, te planificas, nadie te va a ayudar, nadie tal,
¿por qué no les enseñamos eso desde pequeños? Entonces yo decía, ¿por qué no montamos un cole en el que ya les enseñemos a organizarse desde pequeñitos, a elegir, y que no sea un siéntate y sigue instrucciones? Sí, porque lo único que creas son ejecutores. Y luego cuando se tienen que salir al mundo laboral y de repente ves que que tienes que buscarte la vida, que realmente no... O trabajas para otros, que te van a decir lo que tienes que hacer, o cuando de repente no tienes o la posibilidad de trabajar o no quieres trabajar para otros, de repente te encuentras también con esas... Pero aún trabajando para otros, te dan objetivos, no vas a tener un jefe detrás que te diga, haz esto, esto, esto y luego esto, pero esto así, pero esto así. No, dentro de un mes me tienes que entregar esto. Hay creatividad. Claro, exactamente, yo como profe, pum, toma tu clase, no tienes nadie detrás que te diga... eres tú el que tienes que tener creatividad, que tienes que tener pensamiento crítico, que tienes que saber buscar soluciones a los problemas y no quedarte un problema. Pero nadie te enseña eso. Entonces mi planteamiento era, ¿por qué no enseñamos a los niños eso desde pequeños? ¿Qué es lo que van a necesitar toda su vida? Entonces luego nos pegamos una leche importante cuando vas a la universidad o cuando vas al mundo laboral, que te vienen por todos lados. Una mamá del cole que trabaja con ingenieros y tal, aeroespaciales y tal, decía, es que tienen unas carreras, unos currículums, uno tal. Dice, pero en cuanto ven un problema, se vienen abajo. ¿Por qué no les enseñamos a no venirse abajo cuando hay un problema? Es que la vida son problemas. Sí, es que todos son errores que tú aprendes sobre ello, busca una solución. Acostúmbrate, no pasa nada, te has equivocado, está bien. Qué suerte tienes que vas a aprender y tienes la oportunidad de hacerlo de otra forma. Y si no te funciona esa, dale, busca otra vuelta. Entonces, mi planteamiento de cómo nace Moonlight realmente es eso, la neuropsicología infantil. Luego conocí Montessori a través del colegio este que te comentaba y flipé, porque dije, ostras, pero ¿cómo puede ser que María Montessori, que empezó con su método hace 130, 150 años, se base más en la neuropsicología de lo que estamos haciendo ahora? Entonces, por ejemplo, en la neuropsicología, en Montessori, sobre todo en infantil, todo es manipulativo, todo es manipulativo. Las letras se aprenden con letras de lija tocándolas, porque entiende que hay procesos cerebrales, procesos cognitivos totalmente diferentes, que uno es la motricidad infantil de cómo yo cojo el lápiz y otro es decodificar, aprender a decodificar cómo se escriben las letras, cómo se leen, cuál es su sonido, cuál es la relación entre el fonema y el grafema. Son dos procesos cerebrales diferentes. ¿Por qué los unimos en el cole? ¿Por qué a los 3 años tienen que coger un lápiz ya sí o sí? La neuropsicología te dice que hasta los 4 años no hay indicios de que no hay indicios de que la lateralidad esté definida, no la tienes ni medio definida. Pero hasta los 7 no se define. ¿Por qué a los 3 años tienen los niños que coger un boli? Si no saben si son zurdos o diestros. Claro. Déjales, que exploren, pero ya tienen que estar haciendo fichitas con 3 años. Entonces, realmente no tenemos ni idea de lo que es la ciencia. Entonces, mi planteamiento es ese. Si tú sabes cómo es la ciencia, si la ciencia te dice unas cosas que están estudiadas, que es ciencia, tú a un médico te dice que te va a operar rajándote de aquí a aquí, y dices, oye, no, que hay laparoscopias. Dice, no, toda la vida se ha hecho así. Ya, pero estamos avanzando. Sí. ¿Por qué en educación no? Claro, ¿no? Es que es lo mismo. ¿Por qué se sigue haciendo lo mismo que cuando éramos pequeñas, que tengo 40 años? ¿Por qué se sigue haciendo lo mismo? ¿Y por qué crees que se sigue haciendo lo mismo? Porque no nos enseñan otra cosa y porque volvemos a lo mismo, el sistema educativo. Tú esto lo puedes hacer cuando tienes también pocos niños. Claro. Cuando tienes 25 vuelves a lo mismo. ¿Cómo controlo a niños de 3 años? Que hagan todos lo mismo y que estén lo más quietecitos posibles, porque son complicados. 25 niños de 3 años, escucha, yo no me quiero en esas. Tela, Cuando tocaba sustituir en el público a 3 años era como, oh Dios, porque realmente es muy difícil. Yo les admiro a los de infantil muchísimo. Pero volvemos a lo mismo. Y luego también... Bueno, yo creo que así que en las carreras ahora sí que se empieza a dar otros puntos de vista. Yo creo que ahora sí que empiezan a formar en otras opciones, en otras alternativas, pero no se ha hecho hasta ahora. Y está, al final... Yo creo que también la información de los propios docentes, que entiendo que ahora hay mucho más acceso a la información y demás que antes, ¿puede ser? Sí, pero eso, yo creo que en las carreras empieza ahora un poquito, pero a lo mejor tienes una asignatura de pedagogías alternativas, pero tienes una asignatura. Entonces hay profesores que a lo mejor abrimos la mente y te dices tú, esto es interesante, pero no es lo que te enseñan, te siguen enseñando a la letra con sangre entra, tenemos mucho metido en la cabeza los profes. El memorizar y el repetir. Claro, ¿ves? Memorizar y repetir. Volvemos a lo mismo. Si la neuropsicología dice que hay una curva del olvido, que a las 48 horas se te va a olvidar lo que has aprendido si no lo repites, ¿por qué estamos haciendo exámenes todavía? Escucha, yo estudié chino. Anda. Me dio por estudiar, cuando terminé la carrera, estaba tan obsesionada con tener un currículum, también es que terminé la carrera en 2012, plena crisis, o sea, fue espantoso. Entonces, como para mí fue como toda la vida diciéndote, si estudias, si tú te lo trabajas, pues el día de mañana recogerás, ¿no?, todo lo que has invertido.
Y terminé la carrera y me vi que es que no conseguía ni una beca. Es que hasta la universidad le costaba conseguirme una beca por toda la situación económica que había, ¿no? Y me dio por estudiar un montón de cosas. Me entró con ansiedad y me metí a chino. Y yo me saqué la certificación y todo, ¿eh? No me acuerdo absolutamente nada. La gente me dice, pero dime algo en chino. Digo, no me acuerdo de nada. Y el método de estudiar chino es, va como por exámenes, como tipo first, igual que el inglés, pero da igual que por niveles. Pero ellos lo tienen como muy... es muy cuadriculado, es como 150 palabras para la primera certificación, tienes que aprenderte colores, no sé, o sea, como lo tienen todo como muy... Bueno, como los chinos, que son muy cuadriculados a veces, ¿no? Entonces lo tienen todo como muy organizado. Y es muy curioso porque ya incluso con las HSK1, que es la primera certificación, puedes construir alguna frase y pues colores, números y demás, ¿no? Pero siempre lo digo, es que no me acuerdo de nada, de nada. Pero es que de la carrera me puedo acordar de un 2%. Exactamente. 5 años de mi vida y me puedo acordar de un 2%. O del cole, de las cosas que aprendes en el cole. No, claro, y luego incluso las que aprendes en bachillerato, que dices ya eres más mayor, aprendes más consciente, además vas a selectividad y tienes que prepararte para todo ese examen con todo el esfuerzo tan enorme que supone para los chavales. Yo no me acuerdo de nada. Es que los cupes y lo olvidas. Totalmente, y entonces, es como, qué pena, tantos años, claro. Yo me siento como diciendo, tantos años invertidos, para lo único que tengo es un certificado que dice que soy socióloga, un certificado que dice que tengo un máster, no sé qué, un certificado, pero en realidad solo me acuerdo de aquello que yo he conseguido desarrollar en mi faceta profesional. Exactamente. De hecho, ahora como estudiante, yo siempre digo que soy mejor estudiante de alumno, o sea, de adulto, soy muchísimo mejor estudiante de adulto que de joven, porque ahora todo lo que estudio automáticamente lo pongo en práctica en mi vida, en mi día a día laboral, y no tiene nada que ver. Y le ves el sentido a las cosas. Le ves el sentido completamente. Digo, es que tantos años de estudiar que me siento como un poco que he perdido el tiempo. O sea, entiendo que habrá gente que diga que no, pero para mí en ocasiones sí que tengo Yo para mí también, porque o sea, yo luego cuando decidí montar el cole, me gustó Montessori, dije, pues si quiero montar un cole, tendré que saber qué es Montessori. Entonces estudié el máster de guía Montessori, que son 2 años y hice guía Montessori de primaria. Y ahí me encantó, me encantó. Dentro de que siempre le pongo las cosillas, que no hay ciertas cosas que no veía mucho sentido, soy muy crítica en ese sentido, pero me encantó, por ejemplo, poder aprender matemáticas. ¿Tú sabes lo que es hacer raíces cuadradas y que las entiendas? Que veas el sentido de la raíz cuadrada. La mayoría automatizamos el cómo se hace y ya está, pero realmente nunca yo no le he buscado la practicidad en mi vida. No, es sacar el examen. Tampoco me he dedicado a ciencias, entonces es verdad, pero nunca le he buscado la practicidad a una raíz cuadrada, a una matriz o... Claro, pues a mí me encantó las fracciones, es que eran divertidísimas. Dividir, wow, un material que alucinas, y yo disfruté muchísimo, porque y decía... Y a mi marido, que le encantan las matemáticas, estudiaba conmigo y se ponía, ¿pero cómo se hace esto? ¿Pero cómo no sé qué? ¡Guau, tía, cómo mola! Y como un niño pequeño, toqueteando y manipulando, ¿ves? Volvemos a lo mismo, estás manipulando, estás entendiendo por dónde vienen las cosas, no la vas a memorizar, porque una tabla de multiplicar, si tú se te olvida la tabla de multiplicar, como es lógico, ¿por qué no aprendes antes de dónde viene ese resultado? Así, si algún día se te olvida, tú sabes sacarlo, sabes llegar a ese resultado. Si tú no te acuerdas de hacer una división, a lo mejor si sabes cómo es el concepto, cuál es el proceso, no lo tienes automatizado, no se te olvida cada vez que dejas un mes de practicarla, como me pasa a mí. Sí, totalmente. ¿Sabes? Entonces, como eso con todo, tienes que ver las cosas, tienes que palparlas, tienes que equivocarlo. Los materiales Montessori, además, sobre todo en infantil, son autocorrectivos. De manera que si no están bien hechos, no necesitas al adulto tampoco que te esté diciendo, esto está mal. Es que el propio material te lo va a decir, porque no encaja. Entonces el niño ya tiene que dar 200 vueltas hasta que consigue que encaje y luego la satisfacción que sientes es como, ¡oh, maravilla! Lo he conseguido. Y no he necesitado tampoco a un adulto que me esté diciendo. ¿Qué hiciste con el colegio? Entonces hiciste como una mezcla, ¿no? Hiciste como una adaptación a lo que a ti te gustaría que fuese el colegio. Exactamente, lo que yo creo que es bueno para los niños. Entonces, hay personas que me dicen, es que no es un 100% Montessori. Y digo, no, ni mucho menos. Es que no quiero un 100% tampoco Montessori, porque tiene 150 años. Evidentemente, hay cosas que no funcionan ya. Totalmente. Entonces, realmente, la base del cole es la neuropsicología infantil. Todo lo que sea bueno para el cerebro de los niños lo vamos a aplicar. Montessori cuadra en un montón de cosas. Los materiales son una barbaridad, porque aprendes lo que te digo, manipulando y experimentando y entendiendo las cosas. Pero hay otras muchas cosas, por ejemplo, hacemos aprendizaje basado en proyectos, porque está súper bien que los peques aprendan
a cómo liderar, a cómo ceder, a cómo llegar a acuerdos. Hacemos, por ejemplo, todos los años un proyecto de educación financiera en que los peques crean, desde los 6 años, crean sus propias empresas. Me parece súper... Pues es que eso es lo que te va a ayudar toda tu vida. ¿Por qué tenemos que aprender y escupir? No, dale, búscate la vuelta. Y además, nosotros somos guías, nosotros les guiamos en su aprendizaje, pero no les vamos a dar todo. María Montessori decía, y me encanta, no le digas toda la verdad al niño, plántale una semilla de curiosidad y que él descubra el resto. Pues qué guay, porque si tú les das todo, al final deja de ser interesante para ellos. La cosa es involúcralos, que ellos lo descubran. Y ahí se olvida mucho menos lo que dices tú de tu trabajo. Tú ahora que ya estás involucrada, que le das un sentido, que entiendes por dónde va la cosa y qué utilidad tiene eso, lo aprendes. Porque le ves esa utilidad. Entonces, involúcrales a los peques en esto. De hecho, hace poco hice un máster de profesor de emprendimiento y educación en la Universidad de Salamanca y los profesores era curioso porque te decían un poco... Una de las partes del máster era esa parte pedagógica para los adultos y te explicaban un poco cómo funciona o sea, cómo aprenden los niños y sobre todo los chavales que van al instituto a aprender pero que no tienen una motivación de aprender, van simplemente a sacársela eso. Hay que sacársela eso, lo típico que te dice tu padre. Si la ESO no vamos, la ESO lo mínimo, o bachillerato lo mínimo, depende de lo exigentes que sean, ¿no? O si una carrera no te dejo, vamos, no vives en esta casa, ese tipo de amenazas, ¿no? Y es curioso porque, claro, los adultos, el enseñar a adultos es completamente diferente y es mucho más satisfactorio incluso para los profesores. Claro, porque ya quieren. Claro, porque estamos hablando de otro tipo de gente que además ya tiene formación y demás, pero es tremendamente diferente, efectivamente. Y yo misma dije, es que yo como alumna antes y como alumna ahora, incluso en la carrera universitaria, yo lo que quería era un título. O sea, a mí estructura social y política española me daba igual. Totalmente. Y no me acuerdo de nada, también. Entonces, es verdad que, y sin embargo, como estudiar de adulta era como, madre mía, qué fascinante esto. Pues sí, era fascinante, o sea, me apetecía ponerme a estudiar. Totalmente, pues lo mismo me pasó a mí en neuropsicología o en Montessori, que en neuropsicología al final fue un máster complicado, fue un máster de 1 año y medio complicado. Y mi media fue de 9,4, ¿sabes? O sea que, ¿ves? Es como, lo disfrutaste. Me dan ganas, lo disfruté mogollón y además dan ganas de ir al cole a decir, no era tonta, ¿sabes? No, totalmente. Pero claro, cuando lo disfruto, cuando se confía en mí, cuando yo ahora ya confío en mí, resulta que se me da súper y me encanta. Y ahora estoy haciendo un experto también universitario de mindfulness, gestión emocional y psicología positiva. Y lo que me falta ahora es sacar tiempo para poder ser más así, pero es que me encanta. Entonces la gente, joder, no dejas de estudiar, es que me flipa. Es seguir conociendo cómo funcionan las cosas por eso, porque ahora ya le doy relación, le doy sentido y lo aplico. ¿Y cómo crees que en esa etapa infantil se puede generar esa misma necesidad de conocer o que los niños desarrollen esa actitud positiva hacia el conocimiento? Dejándoles libertad, por ejemplo. ¿Sabes? Porque cuando todo lo das cerrado, ya pierdes un poco la curiosidad, pero la motivación. Es que la curiosidad es súper importante. ¿Por qué estamos estudiando tú y yo ahora de mayores? Porque tenemos curiosidad de saber más. Quiero más. Yo ahora siempre quiero más. Siempre estoy leyendo, siempre estoy tal, siempre tal. Mis hijos me dicen, qué pesada, es que estás siempre leyendo. Digo, es verdad, pero es que siempre quiero saber más. Entonces, por ejemplo, nosotros en el cole marcamos unos mínimos, los objetivos mínimos los tenemos, pero por ejemplo lo que te digo, el proyecto de educación financiera, nosotros te decimos qué es lo que tienes que hacer. Tenéis que hacer una empresa, tenéis que hacer un plan de negocios, el resultado final es un mercadillo de Navidad en el que invitamos a las familias y van a ver todo lo que habéis hecho. Y además a la familia les decimos, lo han hecho los niños, no seáis... Sí, no os montéis ahora vosotros. Exactamente, o sea, yo me acuerdo que no uno decidieron hacer un equipo, una empresa decidió hacer un restaurante y uno decidió hacer unos espaguetis, que a las 10 de la mañana espaguetis. ¿Qué va con unos espaguetis? Claro, los hizo el día anterior, se quedaron desastrosos. Y había familias que los compraban y se los devolvían. Y me los han devuelto. Digo, bueno, hijo, que es que la realidad es esta. La realidad es que hay personas que es como, bueno, pues sin más, y hay otras que no les va a gustar, te lo van a devolver. Pues esa realidad es la que intentamos. El fracaso empresarial. Total. Y la empresa que no se ha dado buena publicidad se puso en una mala zona y los padres teníamos que obligarles prácticamente a ir. Pues es que todo eso, claro, tenemos que hacer reuniones luego de pros y contras y propuestas de mejora. Eso es importantísimo, ¿no? Jo, es que a mi empresa no iban. ¿Y por qué crees? Y dices, jo, pues es que la verdad es que tampoco les animamos mucho a venir. Y dices, bueno, pues eso es al final lo que yo creo que tenemos que hacer. Yo les pongo una propuesta, pero luego ellos tienen que llevarlo a su terreno, tienen que hacer lo suyo. Porque si le das todo hecho, claro, deja de tener como gracia. Sí, es como, bueno, me han dicho que tengo que hacer unas galletas y me pongo a cocinar, las hago, las llevo y ya Exactamente. Y luego aparte los equipos, eso.
ponte de acuerdo del eslogan, ponte de acuerdo del logo, ponte de acuerdo de cuál es la empresa, de cómo lo voy a hacer, bajaban precios, de no nos compran suficiente, vamos a bajar los precios. Y ahí sí que te metes y les guías. ¿Has hablado con todo tu equipo? No, sois un equipo. Eso es súper importante que lo aprendan. Es muy importante, sí, el trabajo, porque luego llegas a la empresa y no, evidentemente... Nadie te ha enseñado. Tienes que comunicarte con tus compañeros y al final... Claro, y aprender a liderar. Luego están los típicos líderes de, como soy líder, aquí hago lo que yo quiero y el resto... Entonces ahí es súper importante la función del profe, por eso tiene que haber pocos niños, para que el profe sea consciente de estos pequeños detalles que tienes que ir guiando. Es decir, ¿a ti te gustaría? ¿Tú crees que esto estás siendo respetuoso con el resto de los compañeros? ¿Has tenido en cuenta su opinión? Y mola un montón verles reflexionar. Se quedan así. Jo, la verdad es que no, pero es que yo pensaba esto. Ya, ¿y el resto? Ya, es verdad. Pues yo creo que lo tenía que haber hecho eso, ¿sabes? Pues esa es una manera de aprender que yo creo que al final funciona mucho mejor porque les va a preparar para la vida. Y al final no están quemados, porque es que a mí que tengamos niños quemados en primaria me preocupa muchísimo. Totalmente, que los niños ya desde los 6, 7 años estén desmotivados me parece preocupante. Súper triste. Anda que no te queda. Yo me acuerdo, yo tengo un hermano de 20 años y yo me acuerdo que me parecía traumático el verle, porque bueno, yo me he sacado la ESO cuando yo me la saqué y luego con mi hermano me la he vuelto a sacar. La tengo doble, el bachillerato ya le ayudé un poco menos porque había cosas que ya no me acordaba, pero yo me estaba sacando la carrera y a la vez haciendo los deberes por las tardes. Joder. Y yo me acuerdo que él llegaba con mogollón de deberes y mogollón de trabajos, claro, y mogollón de cosas que hacer y yo decía, Dios mío, si es que mi madre y yo nos mirábamos diciendo, es que no nos da tiempo ir al parque. No nos da tiempo ir a ningún lado, o sea, tiene mañana examen de mates, pasado de no sé qué, tenemos no sé cuántas unidades, aparte de los deberes. Claro, ibas al colegio y le preguntabas, pues oye, mira, que bueno, que te llamaban, que te decían, vente a la tutoría. Es que este niño no atiende, es que este niño no hace las cosas, es que este niño en clase está despistado, nada más que despistando al resto. Mi hermano era muy despistado. No era un niño para nada malo, ni que se metía con los demás, ni nada, pero era, pues eso, que no le apetecía estar ahí, no le estaba motivando nada. Venía con una carga de cosas que al final yo le decía a mi madre, es que nosotros estamos haciendo que este niño apruebe. O sea, ¿qué está haciendo el colegio? Yo iba a las tutorías, porque mi madre a veces que trabajaba y yo los viernes no iba a la universidad, iba a las tutorías de clase y decía, perdonadme, explicarme a mí qué hace mi hermano en clase. O sea, ¿qué hace? Y yo me decían, es que realmente no hace las cosas, entonces se tiene que llevar lo que tiene que hacer en clase más todo lo que tiene que hacer, el resto de niños. O sea, los deberes que pautamos más todo lo que no ha hecho en clase. Y yo decía, Dios mío, si tú sabes, nosotros lo pasábamos fatal. Aparte de él, que se frustraba muchísimo, yo decía, entonces, ¿cuál es vuestro papel en clase? Si vosotros no conseguís que el niño ejecute lo que tiene que hacer, ¿qué nos queda a nosotras en casa? Hacer triple ronda hasta las 8 de la noche. ¿Tú sabes el esfuerzo para ese niño y el esfuerzo para nosotras? Al final había unas movidas, te ponías a discutir con él porque te frustrabas. Sí. Y con el tiempo entendí que mi hermano ha ido siempre año por cursos, aquí no ha repetido ni nada, pero el pobrecito entendí que realmente para él era un infierno el llegar a casa y tener que enfrentarse a todo eso. Y para nosotras, ¿eh? Sí, yo siempre digo a las familias que ¿qué adulto elegiría estar 8 horas en su trabajo y luego tener que llegar a casa y trabajar todos los días, sí o sí, 3, 4 horas y el fin de semana estudiar para los exámenes? ¿Pero qué adulto elegiría eso? Si es que no lo elegiríamos, ¿por qué les hacemos eso a nuestros niños? Sí, totalmente. Que realmente son... O sea, yo creo que no podemos perder el foco de la educación, que son nuestra futura sociedad, y no les estamos cuidando. Para mí a los niños les tenemos bastante olvidados en nuestra sociedad, y son el futuro. Entonces yo creo que a los niños tenemos que dejarles jugar, tenemos que dejarles ser niños, tenemos que dejarles ser felices, que ya tendrán tiempo de hacer otras cosas, o a lo mejor no se han quemado y llegan a un trabajo contentos, como podemos estar tú y yo con nuestro trabajo, sí. ¿Sabes? Porque es algo que está guay. ¿Por qué tenemos que ver como... Y la gente que te responde a esto, ¿y qué pasa? Que cuando lleguen luego a la universidad no van a tener ni idea de nada, o cuando no van a estar preparados, o sea, que decir, a nivel de conocimiento, ¿crees que la gente se piensa que este tipo de educación genera menos conocimiento que una educación pública? Claro, sí, totalmente, ¿sabes? Y además yo he tenido familias que no lo llegan a entender y al final se acaban yendo, evidentemente, porque yo creo, es que nosotros trabajamos los conocimientos y los contenidos los tenemos y evidentemente los niños trabajan, pero yo creo que tienes que tener claro qué es lo que tú quieres para tu hijo. ¿Solo transmitir contenidos? ¿O quieres transmitir herramientas, habilidades, estrategias? ¿Sabes? Yo por lo menos, las familias que tengo en la escuela, que sí que entienden esto, lo que buscamos es eso. Lo que buscamos son estrategias, habilidades, por lo que te digo, porque en el mundo laboral y en la universidad realmente es lo que van a pedirles.
¿Y alguna vez te ha pasado eso, que les preguntes, o sea, que tú les expliques todo, ¿no? El sistema, el método y demás, y ellos te digan, vale, ¿y el día que vaya al instituto? Bueno, todo el mundo. ¿Y el día que vaya Es el al miedo. bachillerato? ¿Y Es el día el que se miedo. tenga que enfrentar a la selectividad? ¿Cómo Es el mi hijo miedo. va a poder enfrentarse a nivel de conocimiento a una universidad? Porque la selectividad al final es, vengas de donde vengas, la tienes que pasar. Ese es el miedo, pero es que el otro día una familia que viene al cole igual, es que a mí me encanta, pero claro, y cuando tenga que volver, entonces por un lado también, cuando tenga que volver, ya volverá. O sea, ¿por qué no vivimos el momento ahora mismo? Ya volverá. Cuando siempre un arquitecto con el que yo trabajé para montar el cole me decía, cuando llegue ese puente lo cruzaremos. Muchas veces las preocupaciones que tenemos, el 90% de las preocupaciones que tenemos no se llegan a cumplir. Son preocupaciones que tenemos. Entonces, todo el tiempo que esté el peque en un ambiente en el que pueda ser niño, en el que pueda ser feliz, en el que se le llene su mochila de herramientas, cuando llegue estará preparado. Pero luego, aparte, ya llevamos 5 años y tenemos experiencia, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, con un peque que ha salido a secundaria este año y viene al cole a vernos, vino al mercadillo de Navidad y viene al cole y nos cuenta y no sé qué, y él estaba preocupadísimo. No estoy preparado, pero él mismo eligió ir al instituto. Es que no estoy preparado. Y digo, ¿pero qué crees que no estás preparado? No lo sé, qué nervios, qué tal. Y en el cole le decíamos, venga, vamos a hacer un examen para ir a practicando y tal. Y bueno, se ponía, yo no quiero, tal. Ha pasado al instituto y eso, ¿qué tal? Me decía, estoy fenomenal, estoy súper preparado. Dice, yo sé, hay profesores con los que sé que no me gustan y me toca resignarme. Y luego hay otros con los que aprendo mogollón y tal. Y resulta que el niño es de los mejores de su clase, según su madre. El niño el otro día era como, vale, ¿y qué has aprendido de Moonlight? ¿Tú qué te notas diferente a los demás cuando... por haber estado a lo mejor en Moonlight? Entonces a mí me encantó porque decía, por ejemplo, que le gusta, o sea, que él se notaba mucho más creativo. Dice, porque aquí nos mandan trabajos y a mí se me ocurren un montón de ideas para hacer esos trabajos. Otra cosa que decía, por ejemplo, la tecnología, que no tenía ningún problema en hacer trabajos en Canva o en murales o tal, y en exponerlos, porque estamos acostumbrados a exponerles, acostumbrados de los 6 años, están haciendo exposiciones de storytelling, de lo que ellos quieran, pero ves, de lo que ellos quieran. Un día te viene, pues estaba este fin de semana en no sé qué museo y mira, he traído estos panfletos, os cuento. Y claro, ahí tú tienes que decir, por supuesto, ¿qué pasa? La programación del profesor se ha ido a la porra. Claro. Por eso no priorizamos tanto los contenidos. Yo tenía previsto hoy trabajar X y no lo voy a hacer porque priorizo que este peque va a exponer, los otros van a aprender de una cosa curiosa, fomentamos la curiosidad de los niños. ¿Por qué tienes que quedarte en no esto? ¿Crees que una de las cosas que es verdad que yo noté en los Estados Unidos es que los chavales iban mucho más por proyectos? Y no quiero decir que sean ejemplo de nada los americanos en cuanto a educación ni nada, pero sí que trabajaban más por proyectos y en la universidad incluso también. ¿Crees que eso es algo parecido al sistema o sea, lo de exponer, lo de hablar en público, los proyectos, los trabajos en clase? Moonlight en realidad es un colegio estadounidense. Vale. Entonces, en España, claro, en España las instalaciones que tenemos en Moonlight, porque yo lo que quería es como una casa. Al final, si los niños se sienten seguros y todo el mundo los conoce y conocen a todos los niños, cómo se relacionan mayores con pequeños, cómo los de 12 años juegan con los de 3, les enseñan, les ayudan, tal, ellos se sienten súper guays, claro, porque cómo me gusta este peque estar conmigo. Ese concepto de familia es lo que yo buscaba para Moonlight. Yo siempre que he trabajado en coles grandes me ha parecido un poco... que se quita un poco la personalización, ¿no? Sí. Entonces yo quería un concepto familia total, es como una casa, o sea, son 300 metros de colegio, pero es como una casa en la que la gente puede moverse tranquilamente, puedes ir al baño tranquilamente, puedes ir a la cocina a preguntar a la cocinera, ¿qué tal, qué hay de comer hoy? No sé qué, puedes venir al despacho a decir, pues es que, yo qué sé, X, pues es que se me ha roto esto y ¿me puedes ayudar tú? Porque le apetece más preguntármelo a mí que a lo mejor la profe que en ese momento no puede, yo qué sé, tienes esas opciones para ser atendido. Entonces, esto en España no es legal el currículo Montessori, no es legal agrupar a los niños de 3 en 3 años y estas instalaciones. Pero en Estados Unidos sí, entonces justamente por eso que comentas. En Estados Unidos nosotros lo que hemos buscado, lo que te comentaba, gracias al colegio de Logroño, que fue los que me dieron la pista, Cuarto Creciente se llama, me dijeron, ellos estaban acreditados con una agencia estadounidense que se llama NEASC,
que es una agencia muy potente, es una agencia que cuando vas a lo mejor a una universidad internacional, el venir de un colegio NEASC se supone que te abre las puertas porque ellos lo que fomentan son unos estándares de calidad muy potentes que me hacen sudar muchísimo, que nos lo hacen pasar fatal. Porque además yo al principio era como, joder, es que no puedes comparar el SEC, que por ejemplo también están acreditándose con NEASC, con nosotros, es que no lo puedes comparar, es que no sé qué. Pero bueno, he aprendido que es maravilloso, porque nos han nos han pedido tanto, nos han exigido tanto, ya tenemos la acreditación definitiva. Pero claro, es una acreditación súper difícil y luego se vienen, a lo mejor, en abril del año pasado, que fue cuando nos dieron la acreditación definitiva, fueron 3 personas una semana metidas en el colegio. Entonces, no es la inspección que viene de la Comunidad de Madrid, que te viene un rato, es que son 3 personas metidas en el cole. Entonces, tú tienes unos informes que hacer, unos estándares que cumplir, ellos tienen como dos caminos de aprendizaje, que es como el estándar y el CIE, que llaman ellos, que es como el innovador. A nosotros nos metieron con el innovador, claro. Pero es súper exhaustivo, no tenemos más que manual de familias, manual de profesores, manual de atención a la diversidad, manuales por todos los lados, que es súper complicado, los planes de emergencia son a la estadounidense, entonces es mucho trabajo, pero ellos se aseguran de que lo que estás haciendo lo estás haciendo en función a sus estándares de calidad. Y entonces su filosofía, que no puedo estar más de acuerdo, por eso me metí con ellos, es que los estudiantes que llaman ellos, no lo llaman alumnos, lo llaman estudiantes, tienen que estar preparados para el mundo laboral del siglo XXI. Y no lo hacemos en España. Al final, el mundo laboral del siglo XXI es, pues eso, Estados Unidos, ¿no? El Facebook, el Amazon, el tal. Es que son personas que se dedican en un garaje a montar una cosa y luego tiran para adelante. ¿Cuántas personas hacen eso? Pero tú para eso tienes que dejar a los peques que abran la mente de pequeños. No se la puedes cerrar. No les puedes meter a, página 7, ejercicios 9, 10 y 11. Y de ahí no sales. No, déjales explorar, déjales equivocarse, las equivocaciones. Yo siempre insisto muchísimo. Tienes que cometer muchísimos errores para para darte cuenta que no pasa nada. Tolerar la frustración de esos errores. ¿Y esta certificación internacional qué supone? O sea, para vosotros. Nosotros supone que podemos estar abiertos como colegio. Entonces, luego esto, como es una agencia que es importante, España la tiene reconocida, entonces que ellos nos den esa acreditación, automáticamente la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación nos da la acreditación. Nosotros tenemos el código de centro, ya te digo, que viene la inspección de la Comunidad de Madrid también, y sanidad y todo. O sea, tenemos todas las inspecciones españolas y también tenemos las inspecciones estadounidenses. España lo que nos pide es, por haber alumnos españoles, lo que sí que se mete, que yo tengo que enviarles la programación y tal, es lengua, literatura y cultura española. Eso es lo que obliga a España a que sigas los estándares, o sea, el currículo, la LOMLOE en este caso. Estados Unidos es como que se mete en todo lo demás. Yo, al final, como líder pedagógica, como dice Estados Unidos, tienes que tener un líder pedagógico, entonces yo soy la líder pedagógica de la escuela, yo lo que hago es un enriquecimiento de la LOMLOE con el currículo Montessori. Como soy guía Montessori lo conozco, como soy maestra conozco la LOMLOE, y luego me la tengo que leer y releer para intentar que los peques salgan, claro, con los contenidos. O sea, tú no puedes decir, no, es que en Montessori el cuerpo humano se da un poco por encima, ¿no? Tenemos la obligación también, aunque no nos lo diga Estados Unidos, pero sí tenemos la obligación de que los peques salgan preparados. Sí que es verdad que a nivel de contenidos no van a trabajar tantísimo como pueden trabajar en un tradicional. Pero claro, las familias que estamos aquí, yo entiendo que es que no es el objetivo de Moonlight. El objetivo de Moonlight es eso, no es repetir y repetir y repetir los contenidos y solamente los contenidos. Es que los contenidos se adquieren de forma transversal con las otras cosas que estamos haciendo. Entonces, al final de primaria, los peques están preparados. También te digo que hay peques que a lo mejor están súper preparados en sexto, que llevan tiempo. Hay niños que están trabajando ahora mismo objetivos de secundaria, porque los de primaria los han terminado. Y luego hay otros que a lo mejor no vamos a ser capaces de que lleguen. Eso te iba a preguntar, o sea, quiero decir, este tipo de colegios, el hecho de que se hagan talleres, ¿no? Que son como talleres Hacemos ciclo Montessori y talleres. ¿Qué ventaja le ves el hecho de que compartan espacio y asignaturas y materia niños de diferentes edades? ¿Qué ventaja te ha salido? O bueno, y desventajas sí las hay. Desventajas también las hay, claro. Las ventajas es que, por ejemplo, volvemos a lo mismo, tú eres de diciembre y yo soy de octubre, porque yo tengo que saber lo mismo que el de enero, porque a lo mejor no estoy preparado. O al contrario, niños con altas capacidades, ¿por qué tiene que saber lo mismo que los de su edad?
es que a lo mejor está preparado. Mi hijo en segundo hizo, el profesor era maravilloso, estuvo con él tiempo, entonces él en segundo hizo los contenidos de segundo y los de tercero. Me dijo, ¿qué hago? Síguele. Pues síguele. Claro. Entonces le siguió al niño y ahora mismo él tendría que estar en cuarto, está trabajando con los de quinto. Claro. Pues eso es... una ventaja. Eso es una ventaja, porque ¿por qué tiene que estar en esto? Porque si no entiendo que al final el niño se aburre de los contenidos que está tal y al final muchas veces es como que es perjudicial para el niño, porque dicen, pues estoy aburrido, no presto atención, me pongo con otra cosa y finalmente... La verdad es que sí. Luego me acuerdo en el máster de neuropsicología había una asignatura de altas capacidades, que claro, ahí fue cuando me di cuenta yo que mi hijo tenía altas capacidades, que decía la profesora, es que me acuerdo perfectamente, que decía, es que ¿por qué tenemos que anular a las mentes brillantes de nuestro país? Es que es verdad, los anulamos. En Estados Unidos no, por ejemplo. En Estados Unidos los fomentan todo lo que pueden, porque... Sí, porque saben que pueden ser... No es que sean mejor que otros niños, pero igual que a un peque con una necesidad específica, una necesidad especial, que pueda tener TEA o que se les da sus recursos, que también siguen siendo insuficientes a mi parecer, pues también a los de altas capacidades, ¿no? ¿Pero qué es ser un niño de altas capacidades? O un adulto de altas capacidades, porque entiendo que... Claro, tener altas capacidades al final no deja de ser tener un cerebro neurodivergente, tienes un cerebro que funciona diferente, igual que si eres un niño que tiene síndrome de Down o una persona que tiene dislexia o TDAH, o sea, son cerebros que funcionan de una manera diferente, entonces como tal tienes que entenderlos. Yo para mí, en mi experiencia, cuando hay niños que tienen síndrome de Down o que tienen alguna... bueno, pues diversidad funcional que a lo mejor es más aparente, que se puede ver, como que nos adaptamos más a ellos. Pero hay peques como puede ser un TDAH, como puede ser dislexia, como puede ser altas capacidades que aparentemente son normales, ¿no? Entonces tiendes un poco como profesor a pensar que necesitan menos ayuda, que tienen menos necesidades que otros niños que lo ves más. Pero al final no dejan de ser peques que tienen un cerebro diferente, en concreto las altas capacidades, pues claro, tienen un cerebro que hace muchas más conexiones neuronales, entonces perciben las cosas de forma diferente, hacen asociaciones de contenidos, por ejemplo, que son brutales, porque es que tú le estás contando no sé qué y te lo relaciona con y dices tú, ostras, o sea, pensamiento arborescente se llama, ¿no? De una idea, lo que te sacan. La memoria que tienen, claro, es como prodigiosa. Lo que te digo de leer, mi hijo, cómo aprendió él a leer, porque él fue uniendo conceptos y los asoció, los unió, los memorizaba y él aprendió a leer. Entonces era como, ¿qué hacemos con este niño? Por Dios, también por eso sale Moonlight, ¿no? Yo le decía a mi marido, es que, ¿qué hacemos con él? O sea, yo siendo una necesidad como profesora, como profesional de hacer algo diferente, tenemos a mi hijo, con este caso, mi hija todavía tenía meses, pero claro, yo con mi hija la necesidad que quería era que se la atendiera emocionalmente de una forma diferente. Ella es de diciembre y iba a empezar la escuela infantil, o sea, en 3 años en un cole en el que al final la iban a hacer quitarse el pañal, la iban a hacer quitarse el chupete, la iban a tal. Yo quería que se respetara a su ritmo, ¿sabes? Entonces, eso, como madre y como profesional nace Moonlight. Todavía no sé por qué mis padres y mi marido confiaron en mí, y de eso sale. Entonces voy mezclando. Decíamos de las altas capacidades. No sé si me he explicado un poco sobre qué es altas capacidades. Sí que es verdad que yo he escuchado sobre las altas capacidades como que hay altas capacidades en diferentes áreas. Como que, oye, tú puedes... siempre tenemos un poco el concepto de altas capacidades, bueno, en matemáticas. Pero altas son capacidades, altas capacidades, bueno, en ciencias. Pero esos son talentos. Parece que solo es listo. Claro. ¿O solo es inteligente el que se dedica a las ciencias? Está como muy... Claro. No, ahí hay talentos. Luego están los talentos, que tú tienes un talento musical, que tienes un talento a nivel motor, por ejemplo. Hay niños que es que son una máquina a nivel motor, o que tú en matemáticas es que tienes un talento matemático. Pero las altas capacidades es que tienes que sacar una puntuación. Te hacen 2 test de inteligencia, un test de creatividad, test de personalidad. Entonces es algo que tienes que medir. A mí me hace mucha gracia cuando es que todos los padres dicen ahora que su hijo tiene altas capacidades. Sí, es que está de moda. Está súper de moda, pero es un error. O sea, es que si yo como madre digo que mi hijo tiene altas capacidades, es porque ha sido valorado para ello. Entonces, y además, no lo pasa bien mi hijo por tener altas capacidades, porque que sea súper inteligente no significa que lo pase bien, porque, por ejemplo, las habilidades sociales que tiene le cuesta un montón, la gestión emocional que tiene le cuesta un montón, pero que los peques con altas capacidades tienen una disincronía que se llama, que lo cognitivo a Leo le valoraron con 5 años y el psicólogo nos dijo que su edad mental era de 12. Ostras. Niño de 12, que su edad mental es de 12, pero a nivel social y a nivel emocional está en 5, claro, es que lo pasa mal.
lo pasa mal, y acompañarle como padres lo pasamos mal. Él sí. Y a nivel social, en lo que es amigos y demás. Es complicado, porque claro, sus temas de interés Efectivamente, no le interesan a nadie, y él se aburre. Él, por ejemplo, pues con peques, joder, es que me cansa porque me repite las cosas 3 veces, pero es que a mí no me hace falta que me lo repita, con que me lo digas una vez ya es suficiente. Y los niños son muy de decirte las mismas cosas 25 veces. Sí, o entrar en las dinámicas de no, claro, esto me gusta a mí, no, a mí me gusta más. Claro, y para un cerebro claro. en el que todo es así, es como, jo, qué rollo. O él, ahora, yo qué sé, mi hijo, le encanta la ingeniería aeroespacial y tiene libros de ingeniero aeroespacial y no sé qué, y dices tú, madre mía, que tiene 9 años. Pero ¿con quién hablas tú de ingeniería aeroespacial? Los amigos son una maravilla de amigos porque le aguantan. Es maravilloso y se interesan y le dicen, qué curioso eres, cómo me gusta, cómo tal. Pero realmente, también es verdad que los amigos que tienen suelen ser más mayores que él. Claro. Pero realmente te aguantan un rato, ¿sabes? A mí me hablas de ingeniería aeroespacial ahora mismo y también me aburriría. Exactamente, yo te aguanto un ratito, pero al rato es como me voy a jugar al fútbol, ¿vale? ¿Sabes? Él, por ejemplo, ha tenido que empezar a jugar al fútbol para pertenecer al grupo. Pobre que no le interesaba un pescado el fútbol, pero es como, pues todos juegan al fútbol, pues debe ser, son las asociaciones que hace, pues voy a tener que jugar al fútbol para tener amigos. Claro. Entonces es complicado, lo pasan mal. Y luego la gestión emocional que tienen igual, porque no entienden bien cómo funciona el mundo. Y por desgracia el mundo tampoco les entiende a ellos. ¿Crees que de todas maneras hay algunas disfuncionalidades de estas del aprendizaje? ¿Crees que está infradiagnosticado? ¿Crees que hay en ocasiones los niños que van a los colegios que a lo mejor tienen dislexia o tal, que ahora cada vez más se diagnostica, ¿no? Pero ¿crees que todavía sigue habiendo falta de diagnóstico por parte de los profesionales, o porque es difícil o porque no hay medios? Yo hay veces que, fíjate, pienso que hay un sobrediagnóstico. Incluso de TDAH, por ejemplo, sí. De déficit de atención con hiperactividad. Yo como neuropsicóloga, cuando lo estudiaba con los profesores, hacíamos como mucho debate sobre eso, de decir, joder, porque ahora todos los niños tienen déficit de atención con hiperactividad. Entonces, realmente hay muchos temas neuropsicológicos que tendríamos que ver primero si están funcionando bien antes de diagnosticar, porque al final diagnosticas, muchos acaban medicados y no has valorado qué es lo que está causando esa, por ejemplo, hiperactividad. ¿Has valorado si la integración sensorial del peque funciona bien? ¿Has valorado si a lo mejor tiene una hiperacusia, que se llama? Entonces está constantemente escuchando demasiado y le está generando que no pueda estar quieto, porque es que ¿cómo te vas a relajar? Entonces, por ejemplo, nosotros en el cole tenemos peques que vienen con cascos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden venir los peques al cole con cascos? Pero vienen con cascos porque a lo mejor les necesitan esa concentración. Entonces, ahí en la educación igual, ¿cómo va a venir un niño con cascos? Qué rarito eres, ya te vuelvo a... ¿Por qué no? ¿Por qué no puede venir con cascos? ¿Por qué no puedes tú para trabajar? Había un peque que lo necesitaba, le pusimos un tipi. Entonces él se metía dentro del tipi y ahí ya era maravilloso, ahí ya se acababa la hiperactividad. Joder, ¿por qué no le das una vuelta tú como profesional antes de ir al neurólogo que le diagnostique? Porque el neurólogo, evidentemente, el pobre mío, va a pasar un test, el test cuadra, pum, ya tienes. Joder, valora otras cosas. Valora otras cosas. Sí, mira, es verdad que lo típico de que te ven al niño que es un poco activo y que, pues eso, el típico niño que se mueve muchísimo y ya es hiperactivo. Hiperactivo o dislexia. Sí. Bueno, la dislexia, todo el mundo es disléxico. ¿Has valorado que las funciones visuales estén funcionando correctamente? ¿Has ido al optometrista? Entonces van al optometrista, resulta que tienes que, bueno, no me quiero meter, ¿no? Pero que tienes un montón de cosas que no están funcionando bien, que el ojo tiene una dificultad para que no esté funcionando correctamente y tu hijo está haciendo un esfuerzo brutal y está siendo impresionante lo que está haciendo y encima le etiquetas de disléxico. No tiene dislexia, ¿sabes? Entonces eso también es importante. O sea, que crees que ahora mismo está todo el mundo, o sea, como que cada cosa se cataloga, es como, necesito una etiqueta, soy Alba y soy un poco. Yo creo que sobre todo eso, que hay que valorar varias cosas antes de saber, antes de diagnosticar. He escuchado la que frase... no nos quedamos con hacer un test que cumple los ítems y ya está. He escuchado la frase que el otro día estaba buscando información sobre esto y ponía lo de... No es que tengamos más niños con altas capacidades o más inteligentes, sino que empiezan a educarse más pronto. Empiezan a entrar en la educación desde la guardería, claro, empiezan a tener muchos estímulos que antes estaban con sus padres, oye, emocionalmente súper cuidados y demás, pero, claro, no había tanta acceso a toda esa información que les da las guarderías ahora, o las escuelas infantiles, perdona, porque yo cada vez que digo guardería... Alguien te dice... Eso no, yo soy una escuela infantil. Y yo
perdonadme porque... A mí se me escapa también, a mí te lo se me digo. escapa, pero... Sí. Y porque es verdad que son escuelas infantiles y les dan un montón de... Vamos, mi hijo sabe contar a 10 en inglés y esas cosas gracias a la escuela infantil. No porque yo no me esfuerce en mi casa, sino porque es verdad que ellos les dan un montón de información maravillosa. Pero es lo que decimos, que están desde muy pequeñitos metidos ahí en... Yo es que... igual que te digo que para dislexia hay un ítem, un test y ya está, es que al final son 2 pruebas de inteligencia, es un test de creatividad, es un test de personalidad y luego aparte se hace entrevista con las familias, entrevista con el cole, o sea, para diagnosticar a un peque con altas capacidades hay un proceso detrás súper potente. Entonces, a mí sí que me molesta la típica familia, además como madre de un niño con alta capacidad, ¿no? Me molesta la típica familia que sin un diagnóstico lo utiliza como para... Todo vale. Es que con mi hijo me molesta. No, yo sí lo he escuchado, lo de... Yo es que creo que mi hijo, de verdad, es que... no sé, yo creo que es superdotado o algo, porque es que tiene... Y claro, tú miras a la madre que dices, hombre, no por nada, ¿eh? No, o sea, no quiero juzgar, pero a mí me da que no, me da que es un niño normal, a lo mejor un poco más espabilado en una cosa, y es verdad que como que hay veces que les miras con cara de bueno. Sí, A lo mejor estás sobrevalorando a tu hijo. Cuidado, que yo no me te voy a juzgar, que todas las madres hacemos lo mismo. Pero que es una cosa seria, ¿sabes? Es una cosa que además que para medirlo, lo que te digo, que no se hace alegremente, que es que a mi hijo para valorarle fue una semana entera yendo a hacer pruebas al psicólogo, ¿sabes? Entonces es algo serio, es algo que está muy bien estudiado, muy bien valorado, y yo ya te digo que la mayoría de los padres que decimos que tienen altas capacidades, no lo decimos como... Qué guay, ¿eh? Sí. Es que mi hijo es súper guay porque sabemos lo que conlleva, sabemos la falta de comprensión que conlleva también a los peques con altas capacidades. Yo me acuerdo de verdad la frase del psicólogo que te he dicho antes, la sociedad no está preparada para entenderles. Entonces, realmente lo sufren muchísimo. Entonces, a mí sí que me molesta, ¿no? Sí. Que parece que es como que esta tiene estas capacidades, que está listo y no todo lo que hay detrás lo estás obviando y no está bien. No está bien porque a las familias que luchamos muchísimo porque se les acepte, porque se les entienda, porque se atienda a sus necesidades porque las tienen. Yo he tenido que montar un colegio para eso, ¿sabes? Es que no me gusta que se frivolice, a lo mejor con un tema que bien atendido es maravilloso, pero que por desgracia no se entiende bien, no se atiende bien. Tenemos que hacer yo tengo la suerte de que mi familia, la familia de mi marido, ¿sabes? Y nuestro entorno, los amigos y tal, entendemos... Siempre me dicen que tiene mucha suerte mi hijo de tenerme a mí como madre, ¿sabes? Porque al final yo hago también un trabajo de concienciación que te mueres, soy una pesada, para intentar que la gente entienda también el porqué, ¿no? De estas conductas o de estas cosas, de estas rarezas. Sobre todo porque un niño de ese tipo que cae en una familia a lo mejor un poco menos, con menos conocimiento, menos recursos académicos o incluso personales y demás... pues claro, obviamente seguramente que el niño tendría muchísimas más dificultades. Ya va a estar listo aquí otra vez. O entender, más raro este niño. Claro, pero es que luego hay asociadas cosas, por ejemplo, como la intolerancia a las etiquetas, la intolerancia a las pelusas o pelotillas dentro de la tal. La intolerancia a que a mí me cae un pelo, voy a la peluquería y tengo pelos y es que son cuchillas para mi piel. Entonces, eso va asociado a eso va asociado a altas capacidades, porque al final no dejan de ser, no me funciona solamente mejor el que memorizo que te mueres, es que también siento de otra forma, oigo de otra forma. Mi hijo ha tenido crisis auditivas en las que el filtro sensorial de la audición se anula y lo oye absolutamente todo y es doloroso de decir, el mundo duele, mamá, me duele el mundo, me da miedo. O sea, es que eso son también las altas capacidades, el que una textura en una comida ya me haga dejar de comer esa comida para siempre porque he asociado que el pescado tiene espinas, un día me la clavé y es un problemón, ¿sabes? Conlleva muchísimas cosas y entonces, claro, entender todas esas, lo que nos decían los psicólogos, ¿no? Y tal, que también qué suerte, ¿no? Claro, luego mi hija, por supuesto, ya de todo eso se lo ha llevado, pero yo me acuerdo que los calcetines le molestaban y se quitaba los zapatos en todos los lados de los calcetines, hasta que mi madre me dijo, ¿has probado a darle la vuelta a los calcetines? Y es que la costura les estaba molestando de una forma... hasta que te das cuenta de eso, ¿sabes? Entonces son muchas cosas las que llevan detrás lo de los ruidos que te digo. Sí. No le lleves a un sitio que haya muchos ruidos o mucha gente, porque cortocircuitan. Entonces tú tienes que entender todo eso. Por eso sí que es verdad que, bueno, pues tiene más suerte a lo mejor de que nosotros lo entendamos porque no le exponemos por obligación a ciertas cosas que para él son un esfuerzo muy, muy grande. Respetamos esas
esas necesidades y las entendemos, y no todo el mundo. No todo el mundo. Es curioso porque además hablando de esta entrevista con gente de mi entorno y tal, lo típico, pues voy a hacer este tipo de entrevista y tal, de repente me dicen, sí, pero vas a hacer una entrevista a un colegio de esos de hippies. Ay. Pues esos son como parques de bolas, los dejan hacer lo que les da la gana, pero es que los niños no aprenden nada. ¿Te has enfrentado a esas frases? Sí, claro. O hippies o elitistas. Sí, somos hippies o pijos, no tengo claro bien cuál de las dos cosas, porque claro, por otro lado cuesta dinero. Claro. Entonces, sí, la verdad es que sí. Al final es el desconocimiento, ¿sabes? A mí también me hace mucha gracia es que es muy nuevo, y dices tú, bueno, claro, es muy nuevo, ¿sabes? Seguramente tiene 130 años, pero al final es desconocimiento, o sea, a mí no me molesta, al final si tú quieres conocerlo, también es otra de las cosas que yo he aprendido, ¿eh? Yo no me voy a ir peleando con todo el mundo a hacerles entender mi punto de vista, yo hay ciertos amigos incluso con los que yo me callo, ¿sabes? Yo sé con quién puedo hablar del tema y con quién no, entonces... Yo, si alguien me pregunta mi opinión, yo la voy a dar, ¿sabes? Evidentemente no deja de ser un currículo estandarizado, somos rigurosos, somos estrictos, los niños tienen que hacer sus objetivos mínimos, eso lo planteamos nosotros. Lo que pasa es que la diferencia es que el máximo no les vamos a poner freno. Sí que te voy a decir que el mínimo es este, y sí que te tienes que currar, y sí que voy a hablar con las familias para decirles, oye, si no consigues los objetivos mínimos, yo te propongo que para que el niño se responsabilice de su aprendizaje, se lleve, por ejemplo, a casa lo que no ha terminado. Y entonces ellos se organizan. Por ejemplo, los que salen a las 2 del cole, pues se lo llevan a casa, pero luego hay peques que tú ves que en vez de irse a jugar por la tarde, porque se quedan a jugar por la tarde, o a extraescolares o algo así, tú ves que hay peques que llega un momento en el que en vez de irse a jugar, ellos te dicen, ¿me puedo meter contigo al despacho y trabajamos y así hago lo que no he terminado? Eso es lo que buscamos, que no sea una obligación que tienes que tal. Al principio sí, al principio les molesta un montón, pero llega un momento en el que ellos mismos, al reflexionar sobre su trabajo diario que lo hacen con el profe, ellos te dicen, hoy no he sido capaz de trabajar, hoy no he sido capaz de terminar mis objetivos. Y entonces reflexionas, ¿qué ha pasado? Pues es que he estado trabajando con esto, no me he gestionado bien el tiempo, he estado tanto tiempo con esta actividad que no me he dado tiempo a lo demás. Venga, ¿qué podemos hacer otro día? Pues igual corta antes, o si no sabes hacerlo, pide ayuda, tal y cual. Pero está trabajando, ya está. Pero luego ya te dicen, es que ayer vi el partido, me ha acostado a las 11 de la noche, entonces estoy súper cansado, o es que he estado hablando con esta persona todo el tiempo, no sé qué, y ellos mismos te dicen, voy a hacer esto en casa porque no he trabajado hoy como yo tendría que haber trabajado, y es mi responsabilidad. Qué guay. Que adquieran eso, creo que es una cosa súper importante. Que no adquieran el miedo de, es que si no lo hago ya verás la profesora a la que me va a liar, o no. me va a poner en ridículo porque me va a hacer salir a la pizarra a escribir la frase. Lo típico, a mí me traumaba mucho eso, lo de salta a la pizarra delante de todo el mundo y equivócate delante de todo el mundo. Y yo, además, voy a... no lo voy a hacer bonito, sino que encima voy a decir, ¿ves? Es que no has hecho los deberes. Claro. Es que esta frase no está bien. Es que si estuvieses preocupado de estudiar, ¿veis, chicos? Ejemplo para todos. Es verdad. Ejemplo para todos. Esta frase está mal porque esta persona o este niño no se ha esforzado lo suficiente en casa, así que para mañana el doble. Era como en plan, solo salía de la pizarra, ya temblabas. Me palpitaba el corazón, que yo te juro que me daba cagalera, me daba, pues eso, una ansiedad tremenda, un miedo escénico horrible. Entonces era porque no salías a la pizarra a aprender, salías a la pizarra a exponerte. Totalmente. Y sabiendo que al punto flaco que te pillaran, lo iban ¡Fum! a... Sí, iban ahí a decirte, ¡fum! Es que... Increíble. ¿Y qué tipo de padres consumen este tipo de colegios? ¿Hay un tipo de padres? Sí, hay como dos vertientes, por así decirlo, que están los que empiezan desde pequeños o porque quieren un sitio respetuoso, quieren un sistema educativo diferente, porque no creen en el estar sentados todo el tiempo, no creen en el memorizar, en deberes y tal y cual, entonces buscan un tipo educativo diferente. Y luego están los que nos vienen ya más mayores, que es que han probado el sistema educativo tradicional, no les ha funcionado y entonces vienen aquí, un poco preocupados, fastidiados. Entonces tenemos peques que nos han venido como muy fastidiadillos, con la autoestima muy bajita. Yo no sé, es que da muchísima pena, ¿no? Además me siento identificada, ¿no? Porque te dicen, es que como soy tonto, ¿sabes? Claro. Entonces yo me acuerdo una vez trabajando con un peque que nos entró, ya te digo, en cuarto, nos han entrado varios, ¿no? Pero bueno, en concreto con este peque me acuerdo que es que me partió el alma. Luego cuando se lo conté a su madre, la pobre, yo me equivoqué, no sabía hacer una cosa, porque Montessori, como no lo trabajes muy a menudo, también lo tienes que practicar, ¿sabes? Entonces, como yo no estoy siempre en clase, hay ciertos materiales que controlo y otros ya de los mayores que me cuestan más. Y entonces me dijo, Paula, ¿trabajas conmigo? Porque yo estoy mucho en clase. ¿Trabajas conmigo? Digo, sí, vamos a hacer esto juntos. Y a mí no me salía. Y dije, es que no me acuerdo, es que no sé qué. Entonces empecé al profe,
¿nos ayudas? Que no nos acordamos o tal. O otro día que le dije, ¿pero tú te acuerdas? Sí, mira, se hace así, así, así. Jo, gracias por ayudarme, es que yo no me acordaba. Y de repente el niño me dice, jo, Paula, no soy tonto. Que me quedé así. Digo, no, ¿quién te ha dicho a ti que eres tonto? No, bueno, yo creo que soy tonto. Y entonces ahora el peque, que lleva 3 o 4 años, este es el 4.º año, yo creo. Bueno, no sé, 3 años. Ahora el niño quiere ser periodista deportivo de la NBA. ¿Sabes? Y dices tú, y dice, y si no lo consigo, no, quiere ser jugador de los Lakers, y si no lo consigue, no, de la NBA o de los Lakers mejor, y si no lo consigue, periodista deportivo. Dices tú, joder, qué guay, ¿no? O sea, cómo confías en ti. Él sigue viéndose en matemáticas como que no es su fuerte, pero él confía en que, ¿cómo se me da de bien el inglés? Porque le preguntamos, vale, esto no es tu fuerte, vale, es imposible que sepas hacer todo bien, pero ¿cuál es tu fuerte? Pues yo soy muy bueno en esto, pues yo soy muy bueno en no sé qué, no sé cuánto, tal. Pues ya está, y dice, pues es verdad. Todo eso. Pero eso es curioso, ¿eh? Porque yo creo que a mí jamás, o yo no lo he visto en mi hermano tampoco, ¿eh? Me han planteado de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Era como, no eres bueno en matemáticas. Pff, y ya está, un DT. Claro, o sea, es como, bueno, pues no eres buena en inglés. Bueno, pues venga, tal. Que luego el inglés lo aprendí yo sola cuando era adulta. Lo que te digo, educación de adultos, o sea, porque tienes una necesidad claro. de expresarte. Pero es verdad como que a mí nunca me han dicho a ti que se te da bien. Claro. O te han planteado, o con tu madre, vamos a hacer una reunión y oye, la niña en este sentido hay ciertas cosas que tiene cierta dificultad, pero en esto es muy buena. No era como en plan de... Bueno, voy a meter el dedo en la llaga y ya está. Sí, es como, es que claro, en matemáticas es que no se enteran los problemas. Yo creo que no he hecho un problema. O sea, a mí me sigues poniendo todavía el típico problema de una vez va a 150 llega a Barcelona y ya te hacen los ojos. Te lo prometo, mi cerebro colapsa en plan de no, es que no, o sea, no me lo digas porque voy a tener que entrar en ese momento de otra vez infantil y me va a dar de todo, porque no, o sea, no he resuelto un problema, de hecho, he aprobado matemáticas suspendiendo los problemas toda la vida. Uh-huh. Y la selectividad, suspendí matemáticas, aprobé la selectividad porque hay un cómputo, pero era increíble. Entonces era como, si no eres bueno en matemáticas, fracaso. Claro, pero lo que hay que hacerles entender, lo que yo hablaba con el peque este, o con cualquiera, ¿no? Pero te pongo el ejemplo de este peque, es eso. Es que no se te puede dar bien todo. ¿Quién hay que se le dé todo bien? Es inviable. Entonces, esto, pues, tío, necesitas más ayuda. La tienes, no pasa nada. Vamos a darte apoyos visuales, por ejemplo, que los necesita. Vamos a darte más apoyos visuales y más guía para que lo saques bien y luego lo saca perfectamente. Es verdad que no es de los que van por encima, por claro. Eso tengo que individualizar también, no son clases particulares, que eso también es un error que hay padres, que es como, no, es que mi hijo tiene que hacer esto. Ya, bueno, esos son clases particulares, ¿sabes? Clase, entonces claro. Eso es el límite que tengo que poner yo con las familias también, que no es nada fácil, entre clases particulares o individualizar, que no es lo mismo. Entonces, bueno, pues, pero sin embargo en lengua, en inglés, en un montón de cosas, y tú tienes que hacerle ver en lo que es bueno y quiérete y conócete. ¿Cómo crees que este tipo de educación favorece, bueno, o impacta en la formación de la autoestima en los chavales? O sea, el hecho de que te digan eres bueno en esto y malo en esto también... Yo creo que de verdad que el autoconocimiento. El autoconocimiento es súper importante. Y el no ver, es que vuelvo a lo mismo, soy súper pesada con lo de los errores. El tolerar los errores, el verlos como una oportunidad de aprender y como búsqueda de soluciones. Inténtalo. Entonces, si una persona en el cole no les da miedo a equivocarse, ya van a aprender de otra forma y ya su autoestima va a ser diferente. Otro ejemplo de otro peque que es que era que me partía, entraba en tercero y tenía alergia al boli, te lo juro. O sea, no cogía un boli, no había manera. Me decía, es que eres el demonio. Me llamaba el demonio a mí, este colegio es un infierno y tú eres el demonio. Porque claro, yo hablaba con los padres todos los días y no sé qué, y llegamos a acuerdos y reuniones y pum, para que el niño, claro, empezara a coger un hábito de trabajo, porque es que no tenía ningún hábito de trabajo. Estaba en tercero, claro, los padres estaban agobiados. Y es una pasada, porque ahora mismo el peque quiere ser matemático y relacionarlo con algo de leyes. Y es el 4.º año que está en el cole. Y dices tú, joder, ¿cómo puede ser que en 4 años haya pasado de no cojo un boli porque estuvo... no es el público, pero bueno, tenía un profesor que le humillaba, le sacaba de clase, le zarandeaba, le llamaba payaso, no sé qué. ¿Cómo va a aprender un niño así? Yeah. ¿Cómo va a aprender un niño así? O sea, está cerrado... va a hacer el gamba, que es lo que realmente eso se le da súper bien, él se veía muy bueno en eso, y en todo lo demás no lo voy a intentar. ¿Por qué? Entonces, claro, es mucho trabajo de decir, tío, confío en ti, tío, lo vas a hacer súper bien, y con la familia, claro, o sea, si no trabajamos con la familia estamos perdidos, tiene que ser súper cercano. ¿Es difícil con las familias? Hay veces que... Ya, hay veces que es difícil, la mayoría de las veces es maravilloso. Tenemos familias, la verdad es que súper maravillosas porque...
confían en nosotros, entonces es verdad que escuchan lo que dices, pero no todas. Ya. No todas, ahí sí, ahí hay familias eso que no confían en nosotros, pero bueno, al final estoy aprendiendo, ¿sabes? Yo también tengo mi psicóloga, evidentemente, es especialista en alta sensibilidad, porque yo tengo alta sensibilidad, también me lo ha descubierto ella, entonces, ¿ves? El conocerme a mí misma también me hace aceptarme. Entonces, me ayuda mucho, ¿no? A saber que no puedo agradar a todo el mundo. Que al final una de las necesidades de cuando eres pequeño, lo que te marca, que durante toda tu infancia seas un poco rechazado y tal, intentas agradar a todo el mundo, ¿sabes? Porque al final todos queremos pertenecer. Entonces, para pertenecer intento agradar, porque no pertenezco por ser yo misma. Claro. Entonces me ayuda mucho, ¿no? El trabajar con ella y el hacerme ver que no puedo agradar a todo el mundo, pero que los límites los tengo que marcar, los límites los tengo que poner, no siempre es fácil, no siempre los límites que pongo salen como yo espero, me hace daño, pero estoy aprendiendo un montón. Sobre todo porque al final es un negocio. Claro. Entonces es verdad que, claro, el límite entre lo que tú consideras o lo que tú quieres que se desarrolle en tu colegio y lo que los padres quieren, pues a veces hay que conciliarlo porque no dejan de ser clientes. Pero yo la frase de siempre el cliente tiene razón no estoy nada de acuerdo. No. O sea, es que me ha llegado una familia, por ejemplo, en una ocasión que me dice, como pago, yo tengo derecho a decidir. Y claro, te quedas en plan, no, es que tú tienes derecho a decidir en qué colegio matriculas a tu hijo. No tienes derecho a decidir qué hacer en el colegio. Entonces decían, no, es que yo quiero más educación física. Ya, pues yo quiero más música, y el otro quiere más ciencias, y claro. El otro... O sea, es que yo no puedo poner más educación física en un colegio porque a ti te apetezca. Es que no puedes contentar a todo el mundo. Exactamente, y encima se te enfadan, ¿no? Y es que, joder, es que hay que hacer lo que Paula quiere. No, perdona, o sea, nosotros somos un equipo en el que todos hacemos lo que consideramos, tenemos unos estándares aprobados por Estados Unidos, es un colegio sólido, es un colegio acreditado, es un colegio reconocido. Entonces sí, vas a encontrarme de frente, claro, porque además lo que pasa es que me cuesta, es un aprendizaje, yo no soy directora, al final a mí nadie me ha enseñado a ser directora, claro. Me ha ido enseñando la experiencia, el ir encontrándome con distintas situaciones que vas vadeando y claro, luego ya lo aprendes. ¿Cuánto tiempo lleva el cole? Este es el 5º año. El 5º. ¿Cómo, cuando montaste el proyecto, qué recursos financieros y económicos necesitaste? ¿Cómo hiciste? Porque eso es parte de negocio que te tengo que preguntar. Es parte de negocio. Colegio, al final, todas las instalaciones y todo. No, y además es que nosotros era un local que estaba diáfano. Y lo que teníamos clarísimo yo en concreto es que yo no quería pedir un crédito, porque yo no quería arriesgar a mi familia, poner en riesgo a mi familia, si en el caso de que fuera mal y tener que estar pagando un crédito sí o sí. Entonces yo eso lo tenía súper claro. Entonces realmente ahí está mi herencia y la de mi marido y todos nuestros ahorros. Porque mis padres y sus padres nos dijeron que, bueno, que si en ese momento necesitábamos dinero, que nos lo daban en ese momento. Y nuestros ahorros fueron ahí. Yo por eso te digo que muchas veces todavía pienso, joder, pero ¿cómo confiaron en mí? Te viene tu hija y te dice, yo quiero montar un cole, ¿sabes? Y te dicen, bueno... Pero la persuasión también existe, o sea, que si no es que tus padres te quieren más y te valoran y tal igual, pero al final, cuando tú tienes que plantearle un negocio a tu familia, también tiene que haber parte de persuasión, de decir, oye, te lo tengo que explicar y no, claro, tú hay que convencerles. Estoy segura que tus padres no lo hicieron a ciegas, dijeron, oye, pues a mí me... Sí, pero aún así, ¿sabes? Porque no dejo de tener esa inseguridad de cuando era pequeña, ¿sabes? Entonces hay momentos, el síndrome de la impostora, que ahí lo tenemos, sí, bueno, pero bien, muy bien, lo tenemos muy bien puesto, y todavía, que llevamos 5 años, más el año que lo monté, que es como, ostras, pero ¿y cómo confiaron en mí? ¿Cómo dijeron...? Dentro de que, claro, que fue un proceso, que fue un convencimiento, que me veían, yo les explicaba, sobre todo mi madre es así como la más crítica, ¿sabes? Y yo les explicaba y tal y cual, y ellos tiraban para adelante y pues así, o sea, que los recursos económicos realmente, eso, nos hemos fundido mi herencia, la de mi marido y los ahorros. Espera, dame 2 segundos. ¿Cuánto te queda de cámara? 25 minutos. Ah, pues está, vete, no te preocupes. Estamos a... ¿Qué tal vamos, tía? 48. Al final, igual hablo mucho. No, son 1 minuto y media. Interesante. ¿Sí? Y 48... Vale, tenemos 25. Ya, además queda solo la parte de negocio, o sea, que sí que tampoco queda mucho. Son 48. Si veo que eso, vuelvo. Venga, sí, tranquila. ¿Y me estoy extendiendo mucho? No, está bien, ¿Sí? No te preocupes. Tú tranquila, tú sigue. Vale, yo te voy a... Seguimos. ¿Has tenido miedo
¿Tuviste miedo cuando montaste el negocio? Y sigo teniendo miedo, sí. Yo creo que eso no se quita. Sí, muchísimo. También yo creo que el miedo te da eso dice mi valentía, psicóloga, que el miedo es necesario, porque si no tuviera miedo sería una inconsciente. Totalmente. Y es verdad, ¿sabes? Realmente es cierto, pero sí, muchísimo miedo. Miedo económico, miedo por las... Además, yo soy súper perfeccionista, es que eso, es como que tengo que hacerlo perfecto todo, y también no puedo hacerlo todo perfecto, y además lo que para uno está genial, para otro no. Totalmente. Entonces eso es un aprendizaje que ya te digo que me está costando y bueno, pues en ello estoy, pero sí, el miedo está, al final es mucha responsabilidad. Y durante todos estos 5 años de ¿cómo ha ido, o sea, habéis tenido dificultades económicas? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque los negocios, yo siempre digo que la gente se piensa que es, lo monto, tengo un periodo de adaptación y luego ya sube para arriba y ya todo se queda lineal. Y en realidad, o va creciendo. Y en realidad no, en realidad no, claro. O sea, el primer año fue el terrorífico, claro, porque al final, ¿quién confía en llevar a su hijo o a su hija a un colegio en el que no hay nada? Es que meter a tus hijos el primer año a un proyecto es complicado. Tengo una familia que se apuntó y no había ni paredes, había cables, porque claro, como me lo hemos montado, como yo me lo imaginaba, un arquitecto le dije, yo quiero esto, y se construyó. Y no había ni paredes. Y entonces me decían, ¿tienes profes? Y digo, no. ¿Tienes niños? Y digo, sí, mis hijos. ¿Tienes no sé qué? No. Y se apuntaron, y yo todavía les dije, ¿pero cómo se apuntasteis? ¿Sabes? Y decían, es que veíamos que lo tenías muy claro, y tenías muy claro cuál era tu sueño, y dijimos, pues nos unimos a su sueño. Al final, claro, es que es muy importante. ¿Sí? Es la persona que convence. Entiendo que tú Sí. ahora mismo te convencen también las instalaciones, te convencerán a los padres el hecho de que ya hay otros niños matriculados, pero inicialmente al final eras tú el poder de... Total. Entonces, sí, claro, todo eso es complicado. Me he perdido. ¿De qué dificultades está? económicas. Dificultades económicas. Bueno, claro, entonces sí, claro, el primer año, fatal. Y luego, es que también depende de las matrículas que tengas cada año, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que ahora ya tampoco hay lo que hacíamos cuando éramos pequeños, que lo veo bien, que toda tu vida en el mismo colegio, aunque estés mal. Que si no estás bien o no, hay las familias del cole con las que tengo más confianza lo llaman selección natural, y es que es cierto, o sea, tú realmente pues no deja de ser un colegio privado, si no quieres estar está bien, Claro. ¿sabes? Entonces yo sí que ahí incido mucho en eso, si no quieres estar está perfecto, pero si estás, estate bien, ¿sabes? Yo entiendo que siempre yo estoy súper abierta y quien tenga un problema conmigo puede venir y hablarlo conmigo, con los profesores, con quien sea, pero si no te gusta lo que hacemos, porque te gusta el público, por ejemplo, Sí, como nos ha pasado, está perfecto, ¿sabes? Entonces sí que ahí hablas y dices, jo, pero si es que no... No te convence, No no te es para convence, ti. exactamente. Entonces no nos intentes cambiar el proyecto, a lo mejor, porque no vamos a cambiar el proyecto. Y a lo largo de los años, ¿cómo lo has vivido tú? O sea, quiero decir, financieramente, emocionalmente... A ver, financieramente yo siempre estoy agobiada, porque miro más por lo que las familias pueden pagar que por lo que nosotros necesitamos. O sea, Ya. a nivel de empresa lo hago muy mal. Ahí se tiene que meter mi familia y mi marido y tal. Lo hago fatal, ¿sabes? Porque de verdad perdería, ¿sabes? Yo he estado 4 años sin cobrar, pero yo tengo como la mente esa, sigo viéndolo como un proyecto social, como una necesidad, como una isla dentro de la sociedad en la que tráigame aquí a tu niño si lo necesita, ¿no? Pero claro, hay muchas familias que no lo pueden pagar. Entonces tengo siempre esa cosa de tiene que ser un precio que las familias puedan pagar. Tengo que dar accesibilidad a las Exactamente. familias. Que no llegue a ser tan elitista, ¿sabes? Quiero eso, que las familias de medias lleguen. Pero claro, ¿qué me está pasando? Que ahora estoy aprendiendo que es que no puede ser. Es que no puede ser, porque por ejemplo los profesores les estoy pagando el mínimo, lo que marca el convenio. Pero si es que los profesores se merecen más sueldo. Claro. Un padre me decía, es que tú te mereces también, ¿sabes? Cobrar. Tú te Total. mereces cobrar. Y yo para mí soy como totalmente prescindible, ¿sabes? Porque no has montado un negocio para ganar dinero. Exactamente, yo era funcionaria, realmente vivía mucho mejor, claro. Sí, me lo creo. Entonces, claro, no era mi objetivo, pero bueno, mi familia está ahí, ¿sabes? Entonces también tengo que ponerme en mente eso. Mi madre para eso es muy Paula, no te pierdas tú, valórate. Es que te tienes que valorar, ¿sabes? Si no todo es tu vocación, que qué bien, Totalmente. pero tu familia necesita también vivir bien y que tú tengas un sueldo. Y los profesores igual, hay mucho trabajo, muchísimo trabajo en este colegio, porque al final cada niño le estás dando lo que necesitas, no tienes a los de primero y todos juntos. Dentro de primero tenemos 2 grupos, dentro de tercero, entonces dentro de un mismo grupo tienes varios grupos y un profesor tiene 3 grupos diferentes, tiene cuarto, quinto y sexto, por ejemplo.
Y ya te digo, los de sexto están los que ya van por secundaria en matemáticas, los que no. Es muy complicado, no tienen las familias tienen mucho acceso, entonces hablan mucho con las familias, se meten y por qué esto, y por qué no hacemos esto otro, y por qué no es tal. En un público, en un tradicional, es verdad que el acceso que tienen las familias es bastante reducido. Y luego, como decía un profe que estuvo conmigo 4 años, que todavía seguimos siendo amigos, decían, no tienes una Paula, ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces yo para lo bueno ayudo muchísimo, pero también soy exigente y también soy pesada y también es como, es que esto no me gusta, es que por aquí no, es que... Entonces eso también no lo tienes en otros coles porque no tienes un director metido o un orientador metido en tu clase. Claro. Entonces es un trabajo que es más complicado. Así que estoy en este momento pegando un cambio también de que lo tengo que ver como negocio. Claro, es difícil porque realmente cuando tú montas un negocio porque tu objetivo principal no es ganar dinero, sino a lo mejor lo que decías tú, el crear un espacio donde tú desarrolles esas etapas infantiles o tal, de una manera que a ti te parezca más apropiada para esos niños, o te puedas adaptar a niños con altas capacidades o con niños con problemas o tal. Pero claro, es un negocio. Es decir, que lo que tú dices no es una obra social, tienes que mantenerte. Eso es una cosa... Estoy en ello, que los que no montan un negocio para ganar únicamente dinero, les cuesta mucho encajar lo que es la parte de negocio y la parte... Yo eso lo llevo fatal. Lo llevo fatal. Y luego el tema de no involucrarme, porque al final, eso, mi personalidad, cómo soy y tal, hago que todo me lo llevo a lo personal, todo tengo que ser yo, me cuesta delegar, me lo llevo a casa... o sea que ahí sí que por un lado está fenomenal porque mis hijos van al cole, a nivel personal de conciliación es muy guay porque claro, van al mismo cole que yo voy, tiene la parte mala que su madre está ahí, me entero de absolutamente todo, que eso tampoco es bueno para ellos, reconozco. O sea, hay muchos puntos negativos, pero es que he llegado a mirar otros coles, ¿sabes? De decir, jo, vamos a separar, ¿sabes? O sea, familia, mis hijos, de mí. De mi proyecto. Sí, porque además es tan pequeño que no nos queda otra que encontrarnos. Pero es que mira, otros coles, es que no me gustan, es que no me gustan. Entonces es como, joder, tengo que... O sea, monto, además, las propias familias, ¿no? Me decían, o sea, montas un cole para que luego tus hijos tengan que ir a otro. Pues no, es que es su cole, ¿sabes? Bueno, es una fase. También piensa que tus hijos crecerán y saldrán del colegio y ya esa fase pues pasarás a tener únicamente un colegio como proyecto personal y no... Claro. La educación de tus hijos irá por otro lado. Sí, sí. ¿Y qué perfil de profesores soléis contratar? ¿Hay un perfil específico? ¿Buscáis a profesores que tengan...? A ver, tienen que ser maestros todos, eso sí. Claro. Hay muchos coles que no, de estos alternativos que a lo mejor sobre todo en infantil no te piden que sean maestros o tal. Realmente España te pide que haya un maestro para lengua y literatura, ¿sabes? Es verdad que Estados Unidos sí que también consideran que tiene que haber maestros, pero no es una exigencia 100%. Pero para mí todos tienen que ser maestros. Luego tenemos como 2 funciones dentro del aula, ¿no? Tenemos el guía Montessori, que tiene que tener formación Montessori, y luego el profesor de inglés, que tiene que tener formación de profesor de inglés. Entonces ahí lo tenemos como diferenciado. Entonces el profesor de inglés se va a encargar de inglés, claro, y el guía Montessori se va a encargar de las áreas Montessori. El tema de bilingüismo, que no te lo he preguntado antes, porque ya sabes que ahora hay mucha dicotomía con el tema. Muchísima gente defiende, sobre todo el bilingüismo público, que es lo que más está... hay colegios bilingües y no, pero bueno, todo el mundo tiene a alguien o conoce a alguien que lleva a sus hijos a un bilingüe. Y ahora hay mucha dicotomía. Está el que le encanta, que lo defiende muchísimo, y está el que le parece lo peor del mundo. Y es que no le puedo ayudar, y es que luego llegan a casa y me enfrento a Science y me parece, y mi hijo lo está pasando fatal porque encima no está aprendiendo. Y, bueno, ¿cómo ves tú el tema del bilingüismo? ¿Cuál es tu opinión? A mí es que me parece que el bilingüismo, la forma de aprender inglés es teniendo un ambiente en inglés, no aprendiendo una asignatura en inglés. Entonces, yo no voy a ir a Estados Unidos sabiendo Science. Yo voy a ir a Estados Unidos cuando entiendo el inglés y sé preguntar en inglés y sé relacionarme en inglés. Mejor, peor, pero yo fue cuando llegué a Estados Unidos. Realmente yo todo lo que había aprendido de inglés no me valió para nada, porque luego allí no te pones a pensar, ¿esto es presente simple o es...? ¿Sabes? O sea, lo que tienes que saber es tira para adelante y pierde la vergüenza y comunícate. Entonces, realmente para mí el bilingüismo tiene que ser en un entorno natural en el que están los niños relacionándose con el inglés. A mí Science en inglés... El trauma, la típica frase que te dicen de... Es que no sepa decir... yo qué sé, pétalo en español me parece, vamos, terrible. Claro. Yo es que esa conversación la he tenido mucho, ¿no? Claro. Es que pétalo. Y además, tener que aprendértelo. Porque si todavía tú estás en un entorno en el que, por ejemplo, nosotros hacemos a lo mejor taller de ciencias y de arte, pues tú un mismo tema de ciencias lo puedes trabajar en español y luego lo metes en inglés.
¿sabes? Entonces estás haciéndolo, nosotros a través de Ciencias y Arte hacemos un centro de interés, pero estás dando los contenidos en castellano para que lo entiendan y luego en arte a lo mejor estás trabajando esos contenidos en inglés, o cuando das las pautas de trabajo de los niños las das en inglés, de manera que estamos mezclando el español y el inglés para que entiendan de las dos formas, ¿no? Pero estudiarte algo de science en inglés cuando luego no se habla en inglés el resto del día, yo creo que no tiene sentido. O sea, yo para ir al parque tiene que ser en inglés, y cuando estés haciendo, yo qué sé, hablando del fin de semana, pues intentar hacer en inglés, y cuando te pida que, yo qué sé, que me abras la botella, pues intenta hacerlo en inglés. Esto para mí es como aprendes inglés. Bueno, es mi opinión, mi situación personal fue esa cuando fui a Estados Unidos. Claro. Que al final la teoría, volvemos a lo mismo, se te va a olvidar. ¿Y cómo reaccionan los chavales? ¿Hablan en inglés entre ellos o generalmente? Entre ellos no. Ellos suelen... Ahí tenemos el punto de que al no ser ellos americanos o estadounidenses, bueno, lo que... Sí, bueno, sí, que como no hablan inglés entre ellos hablan en español, claro. Claro, no tienen un núcleo familiar extranjero, sino que tienen un núcleo familiar español. Entonces es verdad que tú no vas a adquirir inglés igual en este colegio que si te vas a Estados Unidos. Porque al final no te queda otra que hablar inglés, porque todo tu entorno es en inglés, y es que no te queda más remedio. Pero aquí, claro, los profesores, tenemos una profesora solo que habla en español, la de taller 2, porque ya taller 2 es cuarto, quinto y sexto, porque ya los contenidos son así como más complicados como para encima darlos en inglés, ¿no? Todos los demás tienen que tener mínimo el C1, tenemos otros que tienen el C2 y tal. Entonces, con ellos hablan en inglés. Los profesores de inglés no pueden hablar en español, a no ser que quieran resolver un conflicto que es que ves que, ¿sabes? O sea, una excepción, pero ellos no pueden hablar en español, tienen que hablar en inglés todo el tiempo, y sí que tienen que fomentar que los niños hablen en inglés. Entonces, los más mayores, por ejemplo, con el profesor de inglés, sí que a él le hablan en inglés, pero a la profesora de español no le van a, ¿sabes? Y entre ellos tampoco, porque eso, pues eso, no es un entorno absolutamente bilingüe y que no te queda otra. Ellos saben que el profesor de inglés se va a hacer el loco, cuando te diga algo en español te va a decir, ¿what? ¿Sabes? Entonces, sí que lo ha fomentado súper bien. La profesora de los pequeñitos es una maravilla, ¿sabes? Porque tiene verdadera gracia, porque mezclan frases y además no saben bien lo que... O sea, tú le dices, ¿pero qué significa eso? Y no te lo van a traducir. No te lo saben traducir. No te lo traducen, ellos te dicen qué es lo que es, ¿sabes? Entonces realmente es la forma guay de aprender el inglés, ¿no? Porque el otro día... Es curiosísimo lo de los niños. Mi hijo también va a clases de inglés ya, y es muy chiquito, tiene 3 años. Estábamos en el supermercado y tal, íbamos y me decía, mamá, ¿puedo coger this one o this one? Eso es. Y me hizo mucha gracia, digo. Claro, pues eso en mi casa nos pasa, ¿no? Sabes que mi hija que tiene 7 años igual, es que te partes de risa porque te dice cosas en Spanglish. Entonces las cosas que no le salen en inglés te las dice en español y se queda tan pancha, pero sí que habla inglés en casa. Entonces a mí me encanta. Y los pequeñitos ya es que te partes. Entonces las sumas, por ejemplo, el otro día me puse a trabajar con un niño y yo lo hice en español, ya ves tú. Y entonces él me lo dijo en inglés y fue como, claro, ¿sabes? Pues está fenomenal. Te dicen, tidy up. Sí. Y es como, ¿pero qué es eso? Y dicen, no lo sé, pero es el momento en el que tenemos que guardar cosas. Claro. Y está muy guay. Sí. Lo naturalizan. Lo naturalizan, sí. Ya te lo digo. Llega mi hijo, se va a mi madre y le dice, ya quiero ice cream. Y mi madre llega y me dice, Alba, ¿qué es ice cream? Y le digo, mamá, helado. ¡Ay, de verdad! Y no me lo puedo decir en español. No, sí. Digo, pues hija, pues se lo aprendí en inglés, pues porque de los dibujos o de cosas así que ve, y pues yo qué sé. Y mi madre me decía, es que, digo, además se lo está diciendo con un poquito como de acento, claro, medio, o sea, bien. Y mi madre, claro, me decía, ¿ice cream? Es que, Alba, no entiendo. Es verdad que se nota un montón. Entonces, para mí el bilingüismo es eso. Es eso, sí, totalmente. Y bueno, última pregunta, así un poco ya para finalizar. ¿Te arrepientes de toda la marabunta que has Muchas montado? veces. Porque todos los empresarios nos arrepentimos en algún momento de... Muchas veces. ¿Por qué me he metido yo en esto? Sí, ¿Qué me hace? Pues si yo era funcionaria, si yo vivía súper bien. Sí, me arrepiento sobre todo porque eso, yo sigo siendo un poco utópica, ¿sabes? Me acuerdo que vino con la inspectora de educación de la Comunidad de Madrid, me llevo bien y me dice, Paula, es que tú te crees que vives en un cuento. Y fue como... Joder, y es que igual es cierto, ¿no? Entonces todavía a mí me hace daño, ¿no? A mí me chocan las familias o los profesores, ¿no? Que hay cierta toxicidad. A mí la toxicidad me cortocircuita mogollón porque soy súper literal, no lo entiendo. Entonces es eso, o sea, si estás bien, bien, si estás mal, bien, no pasa nada, no, está fenomenal. Pero el malmeter, el no sé qué, no sé cuántos, me cortocircuita mucho y eso lo hay, ¿sabes? Al final es eso y los profes me dicen, pero es que es normal, o mis amigos, Paula, es que es normal, es que la vida es eso, es que lo hay en todos los lados. Pero yo como para mí esto es algo tan
vocacional, tan de dentro, tan de vamos a hacerlo para ayudar a la gente, ¿por qué te metes aquí a hacer daño? Es que no lo entiendo, de verdad. Entonces, está bien, como decía amigas, ¿no? También hay que saber retirarse a tiempo, ¿sabes? Y retirarse bien. Pues está perfecto, si es que no pasa nada. Y me equivoco 200.000 veces y lo puedo hacer mal 200.000 veces, como todo el mundo. Pero eso es lo que me hace enfadarme, me hace... Y de vez en cuando dices... Es como, ¿pero para qué? ¿Sabes? O sea, entonces es la cosa esa, ¿pero para qué hago esto? ¿Para tener luego que vivir a ciertas personas que las hay en todos los lados? Pues sí, yo lo sé. Sí, también. Te vas a enfrentar a padres de ese tipo conflictivos en la pública también. Es inevitable, ¿sabes? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nada, pues muchísima suerte también con el proyecto. Fenomenal, te voy contando.